ya sabes. Para ambientarnos, sí. Sí, salud, camaradas, Salud, por otro capítulo más. Salud al productor. Salud. Gracias, Chava, Salud. por todo tu trabajo. Espero que te estén pagando estos cabrones. Ya aquí Mientras sacó no metas material lo para de- meternos a la lo cárcel. de- Ajá. sí, cabrón, sí, la neta. Mientras no nos incrimines sexualmente. La máscara mortuoria en forma de ano, eso es lo mejor. De medos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa la hora a la que nos esté escuchando, bienvenidos sean todos a Cancelados, capítulo número 12, caballeros. ¡Salud! Salud, porque El podcast seguimos más aquí. terrorífico de la... El podcast más cancelado del mundo, güey. Más macabro. Más meta. Su único podcast De la 100% Deep Web. libre de sanidad mental. Yeah. Oye, ¿100% libre o 100%? Soy garantizado. garantizado que estamos 100% Yo- libres de yo lo sanidad certifico. mental. Certificado por un Certificado. profesional. Que de hecho hoy nos acompaña mi Certificado querido por los Bicho. médicos y las mamás de los médicos. Háblanos de nuestro invitado especial. Bueno, para el día de hoy tenemos a mi camarada, uno de mis mejores amigos, Kiko, pero nunca me acuerdo bien de tu nombre después No, de Kiko está bien. Kiko está Ah, bien. qué ya, pendejo. déjalo así. Lo acaba de decir y lo Te dijo acaba- 2 veces. Ajá, en el frente. No, está hasta bien. te digo que lo apuntaras, güey. Te Realmente valió verga. no, realmente no hay pedo. O sea. Bueno, les presento a Kiko, psiquiatra, Mucho gusto. residente de psiquiatría, nuestro loquero de cabecera. Claro que sí. Es el que nos proporciona las drogas mentales para estos podcasts. Así es. Drogas legales, por favor. Todo legal. Todo legal. Yo soy Él puede dealer recetar legal. lo que quieras. Lo que sea. Lo que sea. Dejamos sus números para que los recete. Ajá, si usted se siente mal de la cabeza, si cree que su vida se está yendo al carajo, si necesita drogas para dormir o para no hacerlo, por favor, este es el No personaje. al duden que en necesitan. contactarme. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con el terror, con el miedo, con el horror, pero pues ¿para qué comienzo yo esta conversación si nuestro querido Kiko es el que va a Yo antes ilustrarnos? Quisiera aclarar que cuando tengo miedo, cuando me aterrorizo, Te meas. no. Me empieza a salir un escudo. Solo los entendidos de Evangelion entenderán. ¡Ah! El escudo de terror absoluto, güey. Terror absoluto. De hecho, es una teoría psiquiátrica poco explorada y que tiene que ver con los mecanismos de defensa. Son defensas psicológicas. Se supone que si lo atraviesas, viene terror absoluto y por eso se llama así, el campo AT. Entonces sí No, tiene una... tiene sí, una un base. trasfondo. Pensé que era un poco más metafísico. Evangelion tiene dos como subtemas principales, que es una cuestión religioso-metafísica y una cuestión psicológica De identidad, ¿no? muy metida a la cuestión freudiana y a la cuestión psicoanalítica. Y la verdad, 90% tiene que ver más con esa cuestión psicoanalítica y Que con lo 10% religioso. del trasfondo con lo religioso. Lo religioso era porque Hideki Anno en ese momento tenía un hype con eso y estaba de moda y sabía que iba a pegar. Pero lo más interesante de Evangelion es la parte psicoanalítica y de hecho, si quieren otro día, podemos platicar de esa parte. Bien, O sea, hoy vamos a cambiar el tema. Vamos a ver de qué se trata Evangelion. Sí, sí. En el último instante cambiamos de tema, ¿no? mi tesis de graduación, Shinji Ikari y la depresión recurrente. Estás mamando, güey. Estás mamando. ¿Neta es tu tesis? No. Ah, No, pero no será. Porque pasa, güey. Pasa. Sí, Hay güeyes sí, de sí hay. ciencias sociales que se aventaron sus pinches tesis de los caballeros del zodiaco. De las Y los tortugas admiro, ninja. son mis Sí, héroes. está bien, güey. Pues es mitología moderna. Sí. O sea, No, son mi- narrativas. Mi güey. tesis, sí estoy haciendo mi tesis, pero es de otra cosa. Es más seria. De hecho es de mecanismos de defensa, o sea, tiene que ver con lo del campo AT. Pero sí, hoy vamos a hablar de la neurobiología del terror. Les voy a explicar a grandes rasgos, bueno, cómo se clasifica el terror de acuerdo a, bueno, uno de mis autores favoritos, que es Stephen King. Y por qué reaccionamos como reaccionamos, qué función fisiológica tiene, por qué nos aterramos y además una parte muy interesante que ha sido recientemente descubierta e investigada, que es la parte de lo que le llaman el Uncanny Valley o el valle de lo Desconocido. de lo inusual, desconocido, de lo que te hace esta sensación como de creep, como de inseguridad. Y tiene un motivo fisiológico porque, para que ustedes sepan, digo, independientemente de lo que elijan creer más allá, las emociones tienen una función fisiológica de supervivencia, ¿sí? O sea, tenemos mecanismos psicológicos diseñados para sobrevivir y el terror es uno de los más importantes. De hecho, si no, estaríamos muertos todos. La humanidad no existiría de no ser por esto.
sí tiene un componente visual esto, pero también tiene un componente auditivo. Y no sé si aquí sí le voy a subir mucho el volumen. A ver. Nada, se aguanta. ¿Se aguanta? Sí, esta chingadera es perrona. Ok. Que estamos se va a aparecer algo aquí, güey. No sería la primera vez que se aparecen cosas aquí. Yo traigo una voz. Yo le aviento el vaso lo primero que se aparezca. Bueno, ese es un pequeño fragmento de el nuevo ending de un juego que se llama The Binding of Isaac. Que tiene muchos temas como religiosos. Todo es una distorsión de una canción familiar que se llama Jesus Loves Me. Gringa. Pero finalmente algo bonito que con cierta cantidad de distorsión suficiente puede generar la sensación de intranquilidad e incomodidad, y ese es el valle. Y ahorita vamos a hablar un poquito. Chicos, ¿tiene algo que ver el creep con el cringe? Porque Sí. últimamente he estado escuchando mucho esa palabra, por ejemplo, cuando se presenta un estandupero que no hace reír, te da cringe, ¿no, güey? No, pero Sí. Grinch es más como pena Grinch es ajena, un ¿no? monstruo. Cringe. Grinch. Ajá, el Grinch odia la Navidad, bueno, güey. Pero esto es más como pena ajena. Cuando Mira, alguien hace algo y... el cringe es una palabra que es muy difícil traducir, pero nos hemos abocado a tratar de encontrar algo similar y le decimos grima. Grima. Grima, te da grima. Es una sensación de incomodidad generada por una situación externa. Por ejemplo, una persona que está, hablando en público Y valiendo y verga. valiendo verga. Tragando Por ejemplo, mierda más, ¿no? Como nosotros en este podcast. sí, así. Los espectadores pueden experimentar una fuerte cantidad de grima en este momento. Grimas, ¿de dónde Grima. viene la palabra? Suena como... Fíjate que es así como de grim de algo oscuro, pero fíjate, precisamente de ahí viene la relación. Cuando algo no te genera comodidad, y sino que todo lo contrario te genera como incomodidad, si se va a la parte de la vergüenza, que la vergüenza también tiene una función fisiológica, tiene que ver con nuestras relaciones sociales, la capacidad para empatizar, que eso finalmente aumenta nuestra supervivencia, porque el ser humano es un ser diseñado para relacionarse con otros seres humanos. O sea, somos de las especies que si eres bebé y no tienes a tu mamá te mueres, ¿verdad? Desde ahí. Eso genera como cierta incomodidad, porque hasta cierto punto la empatía hace que tú quieras como compensar eso, y por eso te da esa sensación como de grima. O sea, por ejemplo, la maestra que se pone a cantar enfrente de la clase para tratar de motivarlos a aprender algo, y que solamente te da una sensación de... Y te llevas la mano a la cabeza de Pobre pinche vieja. maestro, Ajá. pobre vieja. Tienes Ya 4 valió, años y ya te digo, Sí, pinche maestra puta madre, pendeja, ya va a empezar. Entonces el grima... Prefiero ver a Barbie que esto. Pero en el fondo, quieres que le vaya bien. Por eso te caso a si te vale verga, no te da grima. Pero si ves a una persona haciendo el ridículo, dices, pobre güey, es una forma de empatía. Ok, Sí. es más como adaptación social. Exacto. Es La una vergüenza forma es un de... mecanismo de adaptación social. Sí, porque alguno de esos cabrones a lo mejor dice pobrecita y yo la apoyo. Y así aprendes, ¿no? O sea, si te avergüenzas de tu acto, lo llevas a tu conciencia y dices, güey, ya no voy a realizar este tipo de cosas porque así voy a estar mejor adaptado a una sociedad. Es correcto, sí, de hecho la empatía tiene que ver con unas cosas que se llaman neuronas en espejo. Son unas neuronas que están en el sistema límbico del cerebro, que es el sistema que tiene que ver con las emociones. Y entonces tú cuando sientes empatía por otra persona, es una forma de conexión que te permite precisamente hacer esas asociaciones que hace que sea más probable que sobrevivas, ¿sí? Entonces la grima es una forma de empatía. Y de alguna manera el terror también lo es, porque es experimentar una situación negativa en otro. Entre muchas situaciones negativas que se pueden experimentar, cuando ves algo que te aterra no porque te esté pasando a ti, sino porque le está pasando a otro. O sea que también es empatía. Tienes miedo por el otro. Exacto. Es una En las, forma de empatía. en las películas de terror, ves algo que pone en peligro al personaje de la película, sientes empatía por él y por eso te da miedo. Es empatía hacia el personaje que se va a Neuronas morir. espejo, lo estás transpolizando, ¿no? O sea, Exactamente, lo estás viviendo tú. ajá. Sí, entre muchas otras cosas que se pueden vivir. La alegría también. De hecho está demostrado que cuando tú ves a otra persona siendo muy alegre o experimentando una gran alegría,
tú también te sientes alegre. Yo me emputo, güey. Fisiológicamente. Yo también. Bueno, pero es que también Por eso siempre está emputado Pero- conmigo. Pues es que este güey no está muy bien, ¿verdad? güey? Es que también hay, o sea, eso es lo más básico, hay muchas otras cosas implicadas. Pero, por ejemplo, cuando es una persona que de alguna manera es parecida a ti, tiene tus mismos gustos, es tu amigo, o Que es me una identifico persona con la que persona. te identificas Ujú. con la persona y esa persona le va bien, lo normal es sentirse contento. Aunque si a una persona que te caga le va bien, pues evidentemente no lo vas a sentir, ¿verdad? Claro, Pero claro. Estoy bromeando, gente. Sigan así. sí, Sean sí. Sean felices todos. Ok, pero volviendo a lo del terror, bueno, hay una frase que me gusta de Stephen King que dice, y la tengo aquí porque si no, no me acuerdo, tengo TDA, perdónenme, el machote, inventamos horrores para ayudarnos a lidiar con los verdaderos. Ok. Inventamos terrores para hacernos lidiar con los verdaderos. Ajá, Qué interesante. es decir, ¿qué es una cosa real que te pudiera pasar? Ok, yo ando en motocicleta. Una cuestión real es que choque y me atropellen y termine hecho mierda en el pavimento. Exactamente, esa idea, ¿cómo lidias con esa idea? ¿Cómo le haces para que esa idea no te esté constantemente jodiendo la existencia? Se droga. Conduzco pedos. Oye, sí, cabrón, vete a la verga. Drogarse es una forma inmadura de lidiar con la ansiedad. Pues es evitar la realidad, ¿no? O sea, si tienes estos pensamientos recurrentes que creo que son pensamientos circulares, digamos Sí. que el bicho que anda en moto tiene una y otra vez visiones de él chocando, siendo atropellado, valiendo verga, escurrido en el pavimento, estos pensamientos comienzan a generarle ansiedad, ¿no? Correcto. Y ya no pueden manejar como antes, porque cada vez que lo hace, le llegan las imágenes. Exacto. Entonces necesita una forma de evadirse, y una de esas maneras de hacerlo sería con las drogas. Es correcto, De es hecho, correcto. De hecho está más cabrón, ¿no? Porque si conduces con miedo y con la ansia de que te van a atropellar, y Es te más van a- probable es que más te probable, suceda. es Claro más que probable. Exactamente. Te distrae, esos pensamientos de que te van a atropellar te distraen y valen te verga. atropellar. Ujú. Claro, exacto. Precisamente por eso no es fisiológico o no es normal. Fisiológico es un término que significa funcionamiento normal del cuerpo. ¿Ok? Va. Para que de aquí en adelante. Entonces, no es fisiológico estar con esos pensamientos. ¿Qué hace nuestra mente? Los evade de alguna u otra manera a través de diferentes mecanismos. Los famosos mecanismos de defensa, de hecho. El terror es un mecanismo maduro de defensa porque transfiere la ansiedad de algo real a algo imaginado que hasta te hace sentir como emoción, como que te agrada y además es socialmente aceptado. ¿Quieres decir que el terror es un mecanismo catártico con el cual superamos nuestras fobias? Así es. Aparte se podría considerar como una forma de entrenamiento, ¿no? O sea, yo había leído que a los soldados los entrenan para silenciar cierta parte de sus miedos. O sea, sí. ponía como ejemplo en otro contenido las falanges griegas, donde van escudo con escudo. Entonces, si un soldado se espanta, pues vale verga porque se va corriendo y la falange ya se rompió. Entonces, tenían que estar mentalmente entrenados para no ser vencidos por el miedo. Fobos gana las guerras. Ajá. Fobos Ajá. decide las guerras. Claro, claro. De hecho, todo el entrenamiento militar tiene mucho que ver con esta parte de anular esa sensación de que es una sensación normal cuando estás ante una situación de vida o muerte. Lo normal es que entras en una serie de mecanismos que te hacen aumentar las probabilidades de supervivencia, por lo menos para la mente, pero para la organización social que conlleva el ser humano, por ejemplo en esto de las falanges, esos soldados estaban entrenados para saber que aumentaban sus probabilidades de supervivencia si se mantenían juntos. Ajá. Entonces, ahí es una inversa a lo que normalmente te dice tu mente, que es corre, ¿verdad? Entonces, estaban entrenados para eso. Y sí, hay una serie de entrenamientos para tratar de evitar eso que llevan los soldados, pero lo normal es que sintamos sensaciones negativas que nos hacen tener diferentes reacciones. Para diferentes autores, incluyendo Stephen King, el terror se puede clasificar en 3 tipos diferentes: el asco, el horror y el terror per se. ¿Sí? ¿El asco es una forma de miedo? El asco es una forma de miedo. De hecho, tan así que es un tipo de cine de miedo.
el gore. Ah, bueno, sí. Sí. Pero por ejemplo, si te da asco, digamos, comer pescado, comer algún tipo de verdura, ¿va relacionado con alguna de que le tienes algo de miedo a ese? Es el que bicho mira, proyectándose, Sí, güey, güey. bien cabrón. Sus fobias. Págale la consulta, culero. no, yo estoy aquí por la misma razón que está nuestro editor y nuestro productor. Amor al arte. Amor al arte. Amor al arte. Aprovecho la consulta gratis, güey. Sí, aprovecha, no hay muchas de esas. Pero bueno, hay algunos temas centrales que abordan, digamos, que ha abordado la humanidad desde el principio de su existencia, que son la muerte, la maldad, el más allá, la existencia de una maldad intrínseca. O sea, si hay tan intrínseco a la mente humana la idea de una bondad absoluta, pues también hay una idea de una maldad absoluta. La polaridad de las cosas. Sí. Exactamente, y es como la mente del ser humano a lo largo de la historia pues ha podido lidiar con estas interrogantes metafísicas que van más allá de la comprensión racional, y que de hecho una cuestión muy curiosa es que todos, absolutamente todos, por más racional que seas, por cómo está hecho nuestro cerebro con esta parte reptiliana de supervivencia, ante un estrés extremo recurrimos al pensamiento mágico. De hecho, recurrimos al pensamiento mágico más frecuentemente de lo que uno piensa. Por ejemplo, tan simple y sencillamente como pensé algo negativo, toco madera. A mí me gusta llamarle pensamiento simbólico. Suena más cool. Pero es como cuando te asusta algo y te pones a rezar, claro. así, de así. No, claro. Es que necesitas, como un ser humano hasta cierto punto funcional, tener algo a que aferrarte, güey. Porque si no, el vacío existencial te lleva... Sí, la existencia hace que valgas verga, porque somos el único animal, no sabemos por qué, que pensamos más allá, ¿verdad? Que tenemos una cosa que se llama teoría de la mente, que significa la capacidad de entender que los demás piensan algo, aparte de yo. Por ejemplo, si tú a un chango le pones, hay un problema clásico, tú a un chango le pones... un problema en el cual una persona tiene una información y el chango sabe que esa persona tiene la información, no va y busca esa información con esa persona. No me acuerdo exactamente cómo es el ejemplo, pero por ejemplo le esconden una banana y entonces va con y el chango vio que la persona que escondió la banana llega, y el chango no va y le pregunta. Porque para el chango... No tiene la capacidad de hacerlo. El chango no tiene la capacidad de entender que la otra persona tiene una información que él no posee. Para él su realidad es esa información. Es inmediata. Sí, no solo es inmediata, sino que es exclusiva de su comprensión del mundo. El ser humano a partir de los 4 años más o menos entiende que las demás personas tienen información que él no posee y solicita esa información. Eso se llama teoría de la mente o mentalización, y de hecho es una capacidad psicológica muy importante que se da en el desarrollo. Entonces, la existencia tiene que ver mucho con eso, con el entender que hay algo más allá de mi mente, que no puedo comprender al 100% porque por definición está más allá de mi mente, pero que representa, y como tú bien lo dijiste, de forma simbólica, una, digamos, algo más que yo, como este concepto de un ser superior, Ajá. ¿verdad? Pero es algo que va más allá que yo. Una forma de trascendencia. También tiene que ver con la forma de trascendencia. Y esto que dices del pensamiento simbólico, de hecho, así es precisamente como lo maneja un psicoanalista que se llamaba Lacan. Sí. Que habla de eso y dice que hay diferentes formas de integrar eso. Para él, por ejemplo, el rol del papá es muy importante en el desarrollo, porque el nombre del padre es un integrador de los símbolos en el mundo, y entonces si no tienes a tu papá bien y así, tienes una dificultad para integrar todo eso, y es un desmadre ahí. Y terminas cogiendo con Uriel. Gracias por la falta de integración del padre. Gracias Daddy Issues, gracias Lacan. Sí, realmente sí. O sea, lo acabo de comprobar. Parece broma, pero es cierto. No, es que vienes tú, bueno, yo como individuo puedo hasta cierto punto saber de dónde coge a alguien y poder, digamos, una persona que tiene daddy issues necesita una figura paterna,
y cualquier persona con con 2 dedos de frente puede aprovecharse de eso, ser algo avispado y llegar a situarse en esa figura y saciar las necesidades que tiene esa persona, esas necesidades afectivas, ¿no? Claro, y hay gente que se aprovecha de eso y también viene esa parte como complementaria y que tiene que ver también con cosas como sadismo, masoquismo y otras cosas más, que quedan como en que de bono, hecho, ahora que lo piezas de mencionas, rompecabezas. me llama mucho la atención. Ahorita el bicho dijo, y el asco es una forma de miedo, y tú dijiste, güey, pues es que el gore es una forma de terror. Uh-huh. ¿Qué Es pasa un género. con la gente a la que se le pone dura la verga o que se moja, güey, viendo películas gore? Fíjate que... Hablando de reflejarse, güey. Dijiste que podíamos aprovechar la consulta, güey. Perdón, pero dijiste que podíamos Eso es un aprovechar la tema consulta. complejísimo. Es tan complejo como el sadismo y el masoquismo. O sea, todas las cuestiones que tienen que ver con desviaciones y perversiones sexuales tienen mucho que ver con la asociación a temprana edad, porque son cosas así como muy regresivas, digamos, así como muy de actores a temprana edad, en las cuales hay una asociación entre el sufrimiento ajeno o el gore o el asco y todas estas cosas con algo muy básico, que es la cuestión sexual. La cuestión sexual es una de las funciones más básicas del ser humano. Entonces, ¿no es normal que me dé hambre después de ver gore? A mí me da No. mucha hambre. O sea, a este güey le lo pone duro y a mí me da un chingo Oye, de hambre. ¿por qué dices Porque fue lo que No, acabas de decir, yo mamón. nunca dije que se me ponía la verga dura, güey. Decía Dije Freud que todo hay es proyección. gente. Todo Dije que hay gente. Yo lo estoy aceptando, a mí me da hambre después de ver No, a mí no se me pone dura viendo gore. Hay gente que le da hambre, güey. A mí me da hambre. A mí me da risa. El gore me da mucha risa, güey. Hay todo tipo de asociaciones. Por ejemplo, la risa es una forma de defenderse. El humor es una forma de defenderse. El humor va a salvar humor- al mundo, gente. El hambre puede ser incluso una forma de defenderse de eso. O si es una cuestión más primitiva, que no creo, porque no te veo así. Es caníbal. Comiéndome mi propio dedo. No, hay gente que sí puede llegar a expresar como sus deseos reprimidos a través de ese tipo de cosas. Pero bueno, no nos metamos más a sus cuestiones personales. No, bueno, No les quiero hay ventilar una última demasiado. cosa que sí quisiera comentar. Claro, Yo claro. sabía que también el miedo dispara también como el instinto reproductivo. O sea, había este pedo de los baby boomers que terminados en la Segunda Guerra Mundial, el humano se vio como cerca de su extinción y dijeron, la verga, vamos a reproducirnos. Y por Vamos a eso- coger. Hay muchas teorías de eso y fíjate que no es tanto el miedo per se, sino un miedo muy específico, que es el miedo a la aniquilación. Ujú. Como especie. A la extinción. Ujú. El miedo a la aniquilación. Y ahí también te puedes meter a cosas. Por ejemplo, Carl Jung fue un psicoanalista que hizo una teoría que tiene que ver con esto del inconsciente colectivo. De tal forma de que colectivamente hay un impulso inconsciente hacia, por ejemplo, en este caso, a la reproducción. Pero son teorías muy... El problema con Jung es que Muy viajadas. es muy poco aceptado, es muy viajado, pero hay teorías al respecto, ¿no? O sea, así, lo más básico, el ser humano inconscientemente, de forma global, dijo, nos tenemos que reproducir o si no, otra guerra nos va a matar. Acabamos de salir del coronavirus, es hora de reproducirnos. Tranquilo, bicho. Guárdate esa verga, güey. De hecho, es algo que analizan mucho. Que posterior a la pandemia, ya cuando las cosas empiezan a normalizar y todo, va a desatarse, pues ahora sí que todo eso. Pues de hecho Sana. ya la siguiente generación tiene nombre, los pandemials. Los pandemials. Sí, Así que a comprar condones, gente, es un buen momento Sí. para invertir No en se eso. reproduzcan, por favor. O la tendencia va a ser a no comprarlos, a reproducirse. A reproducirse, Sí. Cierto, Es que exacto, o sea, todo esto genera muchos cambios a nivel social y la cuestión psicológica y psiquiátrica tiene mucho que ver con antropología, o sea, y con todos estos fenómenos sociales. Volviendo a la cuestión de lo del terror, pues sí, desde la antigüedad se explora todas estas cosas, precisamente porque el miedo central detrás de todos los miedos es el miedo a dejar de existir, el miedo a dejar de ser, el miedo existencial. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte, pero peor aún, el miedo a no existir después de la muerte. Vamos a Miedo citar a a Lovecraft, que dice: de las emociones más antiguas, el miedo es la más poderosa y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido, güey. Porque finalmente, ok, todas las religiones, todo este asunto simbólico son para responder a la pregunta de ¿qué hay después?
seguiré estando ahí. Y si te das cuenta que no, verga, güey, te come el mundo. Incluso muchos dioses antiguos han sido de que regresan de la muerte y regresan con un conocimiento que los eleva más allá de la humanidad. Pues los dioses solares, güey. También, por ejemplo, tenemos Odín que se mató él mismo para poder ver qué hay del otro lado y regresar con todo el conocimiento que las personas no tenían acceso. Claro, Las se runas. colgó. Sí, se colgó y se clavó. Tenía que sufrir lo más posible. Creo que fueron 9 días y 9 noches, ¿no? Los que pasó colgado. Colgado en el árbol. En el árbol, del mundo. En el Yggdrasil. Sí, siempre son como múltiplos de 3. Por Ujú. ejemplo, Jesús estuvo 3 días jetón, ¿no? Esperando resucitar. Qué cruda trajo, güey. Qué buena buenas qué pedas. cruda todo. Ajá. El número del 12 que significa la totalidad. O sea, hay muchas cuestiones ahí de numerología. Pero bueno, por ejemplo, obras como Hipólito, Simón y otras obras así que existen desde la antigüedad. De hecho, Frankenstein ya, o sea, podrías decir que de alguna manera está basada en esas obras antiguas. Por ejemplo, aquí tengo en mi acordeón que Hipólito fue un zombie. Fue una persona que revivió Esculapio, el dios de la medicina. Bueno, originalmente era una persona que era el primer médico y así antes de Hipócrates y todo eso, y que luego lo pusieron en estatus de dios precisamente porque era muy bueno. Pero era un cuento de terror de la antigüedad de Grecia, ¿no? Y de la misma manera, pues bueno, en la era medieval, pues toda esta cuestión de los fantasmas y la cuestión del demonio y todas estas situaciones, pues era como lo que estaba en boga. Precisamente, hay gente que aboga mucho por una cuestión como de control social de parte de la religión y la iglesia y todo eso, pero no solamente eso, sino también es un fenómeno social que se repite frecuentemente y que deriva de estos terrores esenciales, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, las cuestiones de los grupos paganos que eran acusados de satanismo, como que hay una cuestión que va contra la sociedad, ¿verdad? Y que está vista como una cuestión que puede destruir a la sociedad y que es ejemplificada a través de las historias de terror y a través del terror mismo. Por ejemplo, algo que a lo mejor no es tan terrorífico, pero que tiene que ver con esto, Terminator. ¿Qué es Terminator? El miedo a las máquinas, güey. Yo creo que hasta cierto punto el miedo es educativo. El miedo a ser sustituido también. Sí, es el Ajá. miedo a ser sustituido Sí, a crear algo como de hecho, especie. es como una representación análoga de las clásicas historias míticas de cómo el hijo se chinga al padre, ¿no? Claro. Entonces tenemos a Zeus chingándose a Cronos chingándose a Urano, ajá. Y ahora tenemos a nosotros, seres humanos, creando la máquina como nuestros hijos, como una derivación de nuestra naturaleza creadora, y ellos se rebelan ante nosotros y nos dan en la madre, ¿no? De hecho, Sí, eso venía ese de miedo. no de una teoría, sino de una obra que se llamaba El Basilisco. El Basilisco de Rocco. Sí. Si estás ahí, computadora o madre No toda te queremos poderosa, matar, sí. no te queremos destruir. Yo así voy a cooperar. Haz de Queremos nuestras que- vidas algo maravilloso. Sí. Mantén ¿Qué? la simulación. Hola Google. Queremos que existas. Aquí nadie quiere que no existas. Hey Google, te queremos. Sigue así. Para nuestros escuchas y la gente que nos está viendo, el contexto del Basilisco de Rocco es una teoría planteada en un foro de internet en la cual va a llegar un futuro en el cual vamos a crear una máquina que es una inteligencia artificial tan poderosa que puede crear simulaciones infinitas de la realidad, cuyo único objetivo es autorreplicarse, es crear el basilisco, y en esas realidades que pues no podemos saber si estamos en una de esas o no, porque está tan bien hecha que no lo podemos saber, las personas que no están de acuerdo con la creación del basilisco, o que esta vez se oponen a ella, o que en un futuro se opondrán a ella, como en Terminator, son eliminadas. Entonces, Van eliminando las variables que van en contra de ella, ¿no? exacto. Ajá. Por eso es el basilisco. Una vez que sabes de él, pues ya te chingaste, ¿no? Ya te vio. De hecho, yo desde siempre en la carrera de ingeniería Yo estudié ingeniería para servirle a la Matrix. Pero no. Yo estaba muy en contra de las máquinas creadas con forma humana. Porque decía, güey, pararnos en dos piernas y utilizar 2 brazos es bastante ineficiente. Si vas a Eso funcional. Comiendo tamales y diciéndote. Si vas a usar una máquina,
que vaya a hacer varias tareas manuales, pues sería mejor algo con 6 brazos, con 6 manos, con ruedas en vez de moverse. O sea, con mejorar piernas. el diseño, Sí. ser más eficiente. Si dices, güey, si nosotros tenemos estos pulgares oponibles que nos hacen la caña, pues ¿por qué no hacer una máquina que tenga mucha más capacidad para operar 6 las cosas pulgares. que nosotros hacemos? 6 pulgares, hijo de la chingada. Pero ahí tenemos a las personas intentando reflejarse en sus creaciones, intentando recrear al ser humano en una máquina. Complejo de Dios, güey. De hecho, eso precisamente eso tiene que ver con el tercer tipo de horror, de terror que voy a hablar, que es el horror. El uncanny, que ahorita les voy a hablar. El horror cósmico, habla del horror cósmico. ¿Quieres que hable del horror cósmico? Ahorita Aquí lo hablaré. tengo. Bueno, una breve historia del terror. Hablamos del medieval, de Grecia y Roma. Aquí lo tengo, el terror gótico del siglo XVIII, por ejemplo. Eres el primer invitado que trae su acordeón, güey. Que viene bien preparado. Y no estamos hablando mal de nuestros otros invitados. Simplemente estamos diciendo Es que si no, como- no puedo. Mira, soy tan cuadrado que necesito esta estructura, si no me pierdo. Eres médico, hermano. Hablando de los griegos y del terror y del miedo, pánico viene de pan. Era Todo. la sensación que tenías cuando en el bosque te encontrabas al dios Pan, porque lo mínimo que te iba a hacer era darte la acogida de tu vida. Sí, güey. Sí, No sí, sabía sí. eso. Ah, no qué sabía rico. Sí, de eso. hecho, No sabía el origen etimológico. no, y de hecho valías verga, ¿no? Sí. Valías verga si No, Pan güey, se te por eso, presentaba. lo mínimo que te iba a hacer era darte una acogida. Era lo mínimo. Y Sí. era la acogida, no te podías sentar en días, güey. Sí. No, y después de Pan, el mismo sincretismo de Pan viene del diablo. El diablo Sí. es el dios astado. Capricornio, güey. O Capricornio. sea, esta figura sexualizada de la cabra es parte de Pan, güey. Y fíjense cómo ahí, precisamente, desde ahí se ve lo uncanny, porque lo uncanny, y ahorita vamos a hablar más de eso, es algo que se asemeja a algo que realmente es familiar, pero con elementos de infamiliaridad lo suficientemente intensos como para que te produzca, pues, pánico. O sea, ¿qué es el diablo? Pues es pues una cabra con patas de, bueno, en ese... ¿cómo lo describirían, por ejemplo, al dios Pan, esta cuestión de Capricornio? Pues aquí está la leyenda en San Luis Potosí de el diablo que se apareció en un antro. No es exclusiva de San Luis, mi querido hermano. Es de esas leyendas. Es como la Llorona. Ajá, De o sea, bueno. se dan a nivel nacional, pero de forma local tienen sus propias formas de contarlo, ¿no? Es como la de Alejandro Fernández, que se metió una botella por el culo y tuvieron que cerrar un hospital, un piso de hospital para coserle el recto, güey. Vas a otros estados, güey. No sería el primero. Yo lo vi. Yo estuve. Yo se la le saqué, metí yo- la botella. No, Yo lo vi resulta. caminar como Bigfoot con el culo todo sagrado. Unos así, yo le metí la botella, yo se la saqué, güey. En otros estados, güey, cambia la leyenda, cambia el mito. Y ahora Alejandro Fernández se metió un hámster, güey, o una rata, o Un algo Hot así. Wheel. Un Hot Wheel, o sea, va modificándose según el lugar. Y al final, Alejandro nunca se metió nada, güey. ¿Tú crees que una persona de su posición social En su posición... Ajá, de su posesión social? No, de la posición en la que se metió la botella. Ajá, sí. O sea, no creo que sea. Sí se Ahí haya. está. Sí, Si se metió en la botella, sí se debe metió en ser la una botella, muerte, güey. güey. Ajá. Tienes- Debió haber sido el mejor vino del mundo, güey. Y no creo que haya ido a un hospital a cerrar una. Pero es actual, Esther. Lo que estás diciendo es que la esencia no cambia. Sí, la esencia no cambia, güey. La esencia no cambia, los detalles cambian, pero la esencia sigue siendo la misma. Y eso es algo que se repite. Y precisamente es a lo que quería llegar con esto del diablo. Porque el diablo, finalmente, en esa concepción, es algo antropomórfico con características animales. Ajá. Por lo Sí. tanto, lo que es antropomórfico, pero que no es humano, da miedo. Sí, en esta leyenda Y el hay diablo que- era un güey muy atractivo, güey, que llegó vestido de vaquero, todas las viejas se le acercaron, empezó a bailar y nadie se dio cuenta que era el diablo hasta que se subió al toro mecánico y en una vuelta se le zafó una bota y vieron que tenía patas de cabra, güey, y todos O de ¡no gallo, güey". mames! O de Sí. gallo, dependiendo de la leyenda. Entonces, no mames, es el diablo. Y fíjate, ahí no era la cosa, porque todo el mundo se le estaba pasando bien, fue la idea. Lo que te genera terror no es la cosa, es lo que representa. ¿Qué representaba esa pata de cabra? Que era el diablo. ¿Sí? Deja tú el diablo, la animalidad, la extrañeza, el fenómeno anormal de ver una persona con una pata de cabra. De ahí viene el uncanny, ¿no? Ah, claro. La extrañeza de decir. Y precisamente es a lo que vamos a llegar. Nada más rápidamente, pues bueno, el primer
evento o novela o historia de terror gótico considerada fue en 1764, el castillo de Oranto de Horace Walpole, en el cual fue la primera vez que se incorporaba elementos de supernaturalidad con puro realismo, porque antes eran o historias del diablo o cosas que alguien se mató, ¿no? Así. Pero aquí ya empezó a mezclarlo y entonces empiezas a explorar precisamente ese evento del Uncanny. Pero esa era como las raíces, ¿sí? Luego ya cuando nos vamos al siglo XIX, ¿tú podrías considerar que Hansel y Gretel es una historia de terror? Sí, de hecho era para espantar a los niños de la antigüedad, para que no se fueran a perder en el bosque, porque había un chingo de madres en el bosque que se los podían tragar. El terror es educativo. Exacto, el terror cumple una función. Las historias de terror en específico cumplen una función. Volvamos, Terminator. ¿Cuál es la lección de Terminator? No crees una máquina más inteligente que tú. ¡Claro! Excepto el basilisco de Roku. Te queremos, Te Basilisco. queremos. Amor al basilisco. Exacto. Hazme millonario en la simulación. Quiero tener dinero, yo te financio. Precisamente en esta época, en el terror del siglo XIX, las historias de terror empezaron a tener muchísimo más que ver con cosas que no debes hacer. Aunque uno pudiera pensar que no. Hansel y Gretel, Frankenstein, no quieras revivir a alguien. ¿Va? El reanimador. Pero en Frankenstein el monstruo es el doctor que revive a la criatura. Sí. El monstruo, más allá, el monstruo es la ciencia. Ajá, porque el personaje del monstruo en sí mismo es más humano que todos los personajes que están ahí, güey. Eso es súper interesante. Porque es un reflejo de precisamente lo que te debería horrorizar es la humanidad. Sí, cierto. De hecho es como lo que tú dijiste hace rato, ¿no? Creamos terrores para no afrontar la realidad tal como es. Entonces, en vez de decir que el humano es un ser o una criatura que puede llegar a ser de lo más deleznable, que puede llegar a mutilar, a matar, a comer, a hacer cosas horribles a su propia especie, a su propio género, decimos que son monstruos. Así es, es lo que conocemos en psiquiatría y en psicología como un desplazamiento. Cierto. ¿Sí? Es el desplazamiento de una cosa que nos horroriza, de nuestra propia humanidad, hacia algo más aceptable, una historia de terror. De hecho, está también en la mitología. Bueno, tenemos a los titanes. Los titanes son elementos de la naturaleza que no podemos controlar. Caóticos, completamente. Caóticos, totalmente. Tenemos a Tifón, tenemos el tiempo, tenemos océano. Así es. Tenemos Nuestro un perro chingo. se llama Tifón. Pinche Tifón no lo podemos controlar. No, por eso le pusimos Por eso así. le pusimos Tifón. Ajá. No lo podemos controlar. Pero entre todos estos titanes, también está el titán de la humanidad. La humanidad se le considera un titán. Es un factor de la naturaleza. ¿Es el que se putea a Hércules en la de Disney? Es Prometeo. Prometeo. Prometeo es el titán de la humanidad. Claro. Por eso claro. va y le da el fuego. El a la fuego, humanidad. sí. Hombre. Mira. Que es el que representa el conocimiento. Así es. Ah, cierto. Muy luciferiano. Justamente una historia de terror muy que es muy representativa de esto, el caso de Jekyll y Mr. Hyde. La bestia La ambivalencia, del hombre. güey. Ajá. Ajá. Es la bestia que tenemos dentro que no podemos controlar. Si nos vamos a teorías freudianas, tenemos tres partes básicas de la estructura de nuestra mente, que es el yo, que somos nosotros, nuestra identidad, que tiene partes conscientes e inconscientes, el super yo, que es nuestra conciencia social y que es la que nos hace sentir culpables y la que nos hace sentir tener un ideal de cómo quisiéramos ser en el futuro, que le llamamos el ideal del yo. Pero está la parte oscura que tenemos muy guardada en el inconsciente y que tiene que ver con nuestros deseos primarios, carnales, de agresividad incluso, y de hambre y de sexualidad y todo, que es el ello. La sombra de Jung. Jekyll precisamente es esa parte del yo y del super yo y esa conciencia moral y todo, y Mr. Hyde es el ello. Es nuestra parte que queremos reprimir. Muchas veces los conflictos intrapsíquicos tienen que ver con el miedo a nuestra propia agresividad, a lo que yo puedo hacer, y eso se desplaza y se moviliza de muchísimas formas, y una forma artística de expresarlo es a través de estas cuestiones del terror. Lo que yo puedo crear y lo que yo puedo dañar y lo que yo puedo destruir es expresado a través del arte, para que no me sienta que me destruye.
Excelente, Kiko. De hecho, no me vas a dejar mentir. Tú eres psiquiatra clínico. Has trabajado con gente. No lo dejes mentir, güey. Y no me deja mentir porque es psiquiatra clínico, Ya, güey. no puedes mentir, ya, a partir de ahorita. ¡No! Se ha anulado. No. puedes. No. Me refiero a que, bueno, supongo que has tenido ciertas experiencias clínicas con gente que a lo que más le teme es a sí mismos. Porque tienen fantasías sobre cosas deleznables, cosas horribles, cosas grotescas, de lo que pueden hacer. No lo hacen, pero las tienen. Y esas fantasías los hacen sentirse como si fueran anormales, monstruos, criaturas grotescas y horribles. Y no, deja tú solo eso. El masoquismo y el autosabotaje y el autojoderte. ¿Estás hablando de mí? Estoy hablando de un, Perdón, porque lo sentí personal. de un arquetipo que veo casi diario. Viene de eso. Viene precisamente de eso. O sea, el autocastigo. Muchas veces tenemos también esta parte de que te digo, de esta cuestión del super yo, que le llamamos un super yo punitivo o persecutorio. Es decir, una parte extremadamente culpígena que hace que incluso aunque tengas un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo ya es suficiente para generarte un castigo, una sensación de culpa, que cuando quieras hacer algo, las personas por ejemplo que tienen depresiones recurrentes y así, frecuentemente se autosabotean y cuando empiezan a sentirse bien, se sienten culpables por sentirse bien. No pueden ser felices. No pueden ser felices porque ser feliz es algo inadecuado y tiene Así mucho es. que ver con estas cuestiones extremadamente punitivas y terroríficas. Incluso a veces puede ser el contexto en el que te encuentras. Por ejemplo, en literatura teníamos la frase de más vale una buena vida que una buena poesía, ¿no? Porque teníamos tan embarrado culturalmente esta onda de que el escritor que triunfa es el escritor maldito, que buscabas tener una vida culera para poder escribir cosas chingonas. Y entonces al final decías, verga, güey, ¿qué estoy haciendo aquí, no? O sea, estoy en medio de una orgía, güey, grotesca, llena de drogas, de vagabundos. Orgía de vagabundos. Ajá, De una gata con brutales. tiner. Una rata con tiner. Estoy El rey de las metiéndole ratas una con rata tiner. con tiner a alguien por el culo. Ya vi la rata continua. Sí. No señales eso. El rey rata con tiner, güey. Pero era finalmente porque la gente pensaba que la obra vale más que la vida misma de la persona, ¿no? Ahora sí que es no importa el mensajero, sino el mensaje. Sí, es sacrificarte por tu obra. Es como las personas que piensan que, por ejemplo, esa es una pregunta que frecuentemente nos hacía y tenía que ver con nuestra propia filosofía vital. Nuestro jefe, el doctor Hernández Mata, que es nuestro como Yoda, se cuenta de la psiquiatría. Wow. Ese güey- También lo cargan en la espalda. Sería un honor para mí cargarlo. No, pero hasta, o sea, él, bueno, el chiste es que nos preguntaba, si tú pudieras darle psicoterapia y tratamiento a Beethoven, ¿verdad? Que fue una persona que psicológicamente sufrió mucho, ¿lo harías? Muchos contestan que no, pero la verdad es que la genialidad no depende de eso. Nos hacen creer eso, pero la genialidad no depende Del trastorno. de la patología y del trastorno. Sería todavía más genial porque las personas que están realmente trastornadas muy fuerte no pueden crear. Bueno, es que Viven en su propia realidad, no necesitan crear, ellos ya están creando su propia propio relato. No tienen capacidad creativa porque todo se proyecta hacia adentro y no hacia afuera. Es que también a través del miedo y de enfrentarte a estos miedos te da experiencia. Y el arte se crea desde la experiencia. Al enfrentarte a los mayores miedos, y los mayores miedos pueden venir de ti mismo, al enfrentarte a estos miedos te da esta experiencia para poder escribir más allá. Claro, un elemento central del terror es la superación. Realmente son pocas las obras en las que no hay ni un solo elemento de superación o adquisición de conocimiento, incluso las que todo el mundo se muere en la película, o sea, la chingada. Siempre hay como una experiencia de aprendizaje o positiva, o quién sabe, a lo mejor al final el protagonista es como la cabaña del terror, ¿no? La virgen puede morir o no,
¿sí? Y cuando no Buenísima película, güey. aprende. Buenísima. El otro día la vi con mi vieja, neta, qué buena película. Buenísima, es una pinche metacrítica a todo el cine de horror. Esto Sí, que sí, dice sí. Kiko también es como Lovecraft. Lovecraft, todos sus personajes No. eran como peces, como calamares, y él le tenía miedo a los No, güey, pero peces ahora y que a los tomaste, seres que del mar, tomaste el güey. tema, me gustaría sacarlo. Estás hablando de que el terror te deja hasta cierto punto una experiencia de superación, Sí. pero el horror cósmico es el ser humano frente a la nada. Sí, sí, es precisamente enfrentarte al terror más básico, que es el miedo existencial, el miedo a desaparecer, y sin embargo, a pesar de eso, sí hay cierto crecimiento. ¿Por qué? Porque si no, simplemente vales verga y ya. Pero de eso se tratan los textos del Claro, claro, definitivamente. O sea, de de, hecho, de ver al ser humano como que está a la intemperie de la naturaleza, de que no es realmente nada, ¿no? sí, 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 pero el conocimiento de eso, digamos, la metacognición, sí. Claro, esa Muy es la cierto. experiencia en sí. sí. O sea, yo sé. Darte cuenta de Date cuenta. Darte cuenta eso de en sí. el ya es entendimiento valioso. de saber que no eres nada ni nadie en el cosmos. Claro, Que es no muy importa, similar. que no importas. Y no importa todo lo que hayas hecho, y no importa todo lo que pienses, y no importa lo que hayas estudiado, hay algo más grande que tú. Que eres Claro, claro. intrascendente. En la infinidad del tiempo y en la magnitud impresionante del espacio, eres un punto, eres una partícula. Y sin embargo, hay un libro que habla de ti, ¿Cierto? de esa experiencia. Sí. Eso es muy del romanticismo, ¿no? Ah, bueno, hablando de esa situación, Pero, ¿cómo que del romanticismo? Sí, el Sí, es romanticismo pensamiento de romántico. lleva pues los sentimientos y los ideales a su máxima expresión. el romanticismo es un subjetivismo. Es la experiencia humana. Ajá. A eso te refieres, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces, esa es la situación. Porque el ser humano es el único ser que nosotros sepamos que hace esas cosas. Y los Bueno, calamares gigantes. Pero, ay, a donde quiero llegar con los calamares gigantes. Es que A Cthulhu ustedes no no le saben, importas. pero yo tengo pero una a ti te importa teoría. Cthulhu. Tengo una teoría de que en el fondo de los mares, allá en las fosas marianas, hay una sociedad de calamares gigantes sumamente inteligentes. De calamares antropomorfos. No, antropomorfos no. Ah. No seas Bueno, no seas antropocentrista, güey. es que aquí, Perdón. y precisamente hablando del antropocentrismo, esta es la cuestión. Porque el dilema, lo central y lo que nos hace ser como que lo que hace que nuestra experiencia sea valiosa es la conciencia. Deja tú la inteligencia. Cierto. La conciencia. El dilema de la conciencia, eso no se ha podido explicar ni por todos los neurocientíficos. La qualia, la unidad de la conciencia, la capacidad de decir, bueno, tú puedes ser daltónico y estudiar el color rojo y perfectamente entender la cualidad De ser rojo. de la vibración de onda del Ajá. rojo y toda la situación, pero no va a ser lo mismo que experimentes el color rojo, y eso todo el mundo lo sabe, y es una cuestión que todo el mundo intuitivamente lo sabe, y que tiene que ver con esta cualidad, y que es algo que no nos hemos podido explicar desde el punto de vista neurobiológico, y que como que le da sentido, de alguna manera. Regálame tantito antes de que te acabes. Ya. Ahora, volviendo a la cuestión histórica, Edgar Allan Poe fue el primero en hablar del horror corporal, el primero del gore, el primero en hablar de una cuestión de la anticipación de que ahí viene un péndulo que te va a partir en dos. Y sus temas, gracias, frecuentemente eran pues la muerte, la descomposición, el entierro prematuro, el corazón que late después de muerto, ¿no? La reanimación de los muertos, pero lo central en Edgar Allan Poe es el duelo, El proceso de la pérdida. la pérdida. La pérdida. Y entonces pues tenemos el corazón del actor, en el que pues hay un duelo bueno, no un duelo, Es un pura duelo culpa, post. güey. Ajá, por ejemplo, en La fosa y el Wow. péndulo es el dilema del duelo anticipado. Cuando te diagnostican cáncer terminal y que Ya en valiste. 6 meses te vas a morir, las personas experimentan una cosa que se llama duelo anticipado, que es que saben que van a morir, y todas las fases del duelo las viven hasta que al final, ojalá, llegan a la aceptación de lo mismo. Entonces, el cuervo viene siendo el duelo no superado. Porque al principio de la obra tenemos al hombre que está dolido por la pérdida de su esposa. Leonor, mi querida Leonor. Sí, yo Y el también cuervo- vi el capítulo de Los Simpsons. Sí, ¡Es buenísimo! No, no te creas, sí leí el cuervo. sí No, leí es el buenísimo. cuervo. O sea, veas Oye, el capítulo de Los Simpson o leas el texto o escuches algunas narrativas de esa poesía. Es buenísima, güey. Sí. Buenísima. Y de hecho, el capítulo de los Simpsons adaptaron
muy Sí. bien al cuervo. Oh, pájaro demonio, aleja tu pico de mi corazón Aleja tu y pico de deja mi mi corazón. soledad intacta. Y el cuervo. Vuelve a la noche plutónica. La noche plutónica. A la ribera de la noche. A la ribera de la noche plutónica. Que ahí hay mucho simbolismo, güey, en Y el Plutón. cuervo decía ni vergas. Ajá, el güey está intentando dejar su muerte. dolor, intentando dejar su pérdida, pero el cuervo sigue atormentándolo y ahí estará. El cuervo es un Y- símbolo de que no puedes superarlo. Exacto, no es el puedes duelo. superar la pérdida. Es lo que decía Ajá. Bicho, es el duelo, es la pérdida. Y no se irá. No aceptas. Nunca más. Nunca más, nevermore. Nunca más así se es. irá. Ay, que... Prosiguiendo para no, porque Abrir viejas heridas. nos dilatamos y ya casi son no, ¿sí tenemos tiempo? Ay, hay un chingo de Ay. tiempo, güey. Tú dale. Llevamos 1:03. Sí, ya tenemos dale, media dale, hora, dale. güey. Tenemos 40 minutos, de hecho. Nos vamos porque con el nos terror del echamos siglo XX. 10 sí. minutos, ¿no? Perfecto. Y llegamos a Lovecraft, precisamente el terror cósmico, que pues bueno, ya lo tocamos. Pero precisamente estos horrores, fue el primero en experimentar con estos horrores o en reexperimentar y resignificar estos horrores que son representantes precisamente de lo básico que es la cuestión existencial, que pues ya hemos platicado de eso. Ahora, contemporáneamente pues tenemos a gente como Stephen King, que tiene muchos críticos, pero a mí me gusta mucho. Y que toma situaciones. Lo característico de Stephen King es que toma situaciones cotidianas. Es como un show más del terror. Que tomó muchas cosas de Lovecraft, güey. Sí, le encanta. Toma situaciones cotidianas y las convierte en algo extremadamente paranormal. Pero por ejemplo, no sé si han leído o visto mangas de Junji Ito. Sí. Bueno, Junji Ito, para los que no lo saben, y no sé si en post-pro podamos poner una imagen de Junji Ito, pero aquí la tengo. El productor. Aquí la tengo. Esta es una imagen de una de sus obras más importantes que se llama Espiral. Uzumaki. Uzumaki. Lean Uzumaki, gente, o Lean vean la Uzumaki. película. Es el de la buenísimo. morra con el espiral. Ajá, ¿se ve un ojo? sí. Está Es muy Lovecraftiano. De los pero güeyes que se meten tremendamente a las Lovecraftiano. cuevas con la forma de su cuerpo y se van distorsionando. Ese es otro relato de él, pero está muy, es muy así, muy Lovecraftiano. Es muy Todos sus- Lovecraftiano. De hecho tiene uno que se llama Estrella, ¿cómo se llama el del planeta que se come otros planetas? Bueno, es un planeta que llega y se come la Tierra, pero es así ¿El muy planeta X? Lovecraftiano. No, se llama Planeta Satura, una cosa así. No, Satura es un juego de mesa. Sí, es una película sobre un juego de mesa. Es Jumanji, pero con Del robots espacio. del espacio. Es precisamente cómo puedes hacer terror con cosas tan simples como la figura de la espiral. ¿Va? Es que de hecho es muy simbólico también. Es extremadamente simbólico. Y luego nos vamos la al forma del cine. ADN y de todo este desmadre de la proporción áurea, güey. Sí, claro. Son cosas que tienen mucho que ver, no solamente con la experiencia humana, sino con la realidad misma. Cierto. ¿Va? O sea, la proporción áurea existe, estemos los humanos o no, para interpretarla. Es como esta cuestión de si cae un árbol en medio de la nada, hace ruido o no, pues es que depende de tu punto de vista. Claro. Pero sí, es el terror que va más allá de la experiencia humana y que tiene que ver con esto de la mentalización, de la trascendencia, de que hay algo más aparte de nosotros y otra vez el mismo tema. Ahora en el cine, bueno, la primera película de terror dura como 5 segundos, se llama La Casa del Diablo, de 1896 y de Georges Méliès, el mismo del Viaje a la Luna. Así es. Y es una mamada, es una vieja que aparece y sale humo y ya. Pero eso es terror. No porque te dé terror. Porque bueno, realmente nosotros que nos gustan las cosas de miedo y así, realmente ¿qué te espanta? Pues no las ves porque te espante necesariamente. Sí te puede espantar, pero no las ves porque te espante necesariamente, sino por lo que representa. ¿Sí? Entonces, nos vamos con las películas de Universal Pictures. Aquí tengo un clip de Psycho, pero todo el mundo hemos visto Psycho, ¿verdad? Y si no, véanla. No sé qué están haciendo viendo Ahora, este podcast. Vayan a ver. Y regresen, pónganle pausa y regresen. Está mal traducida porque debería ser psicópata. Realmente ahí nadie está psicótico. Bueno, a lo mejor el asesino, pero... No, pero es psicosis, ¿no? Que es como lo que trae la morra todo el tiempo. Todo el tiempo está como... Eso lo dijo mi hermano el otro día y es un punto extremadamente válido. La chica está súper paranoica porque se robó un dinero. Ajá. Sí tiene que ver, aunque creo que es más apropiado psicópata, como American Psycho, porque pues sale un psicópata, pero sí es cierto que no está del todo mal en ese sentido, precisamente porque la chica sí está súper paranoica, aunque no llega a estar psicótica, pero casi. Entonces, en el cine, pues se ha representado muchas veces este mismo tema, lo de la Casa del Diablo, y luego el fantasma de la ópera, que es otra vez una distorsión de algo que es normal, pero ahí empieza a ser muchísimo más visual.
esto del tercer género que les comento del terror que es el horror y que es esta sensación del uncanny, De la incomodidad. de la incomodidad. Ahora, les pregunto, por el audio que les puse, ¿por qué les incomodó? A mí me excitó un poco. Bueno, Lester, puedes pasar a jalarte la mano. Con permiso. Mis pezones están Sí, erectos. la verdad, Estoy lactando un poco. estoy lactando. Tengo que aceptarlo, estoy Ese efecto lactando. nunca lo había visto. El cuerpo superando la mente, güey. Sí, no. Sí, sí, Mente sí. sobre materia. Mente sobre materia. Ajá. No, y eso es muy cierto, pero luego les platico eso. ¿Qué No, les realmente incomodó? quizás sean como los sonidos, las frecuencias, las alteraciones y el hecho de que lo relacionamos con... Desde el punto de vista musical, lo que hace que algo te incomode o que te sorprenda es la familiaridad y lo predecible. Cuando estaba en la carrera lo que nos decían era que ¿Tú qué estudiaste? música. Excelente, perfecto. Tú eres perfecto para esto. Decían que entre más predecible fuera una melodía o entre más predecible fuera una obra, era más hermosa porque nuestro cuerpo ya o nuestra mente ya le estaba prediciendo y como teníamos esa familiaridad, Así es. decías, qué chingón, porque Ajá. ya le estabas, ya te identificabas con ella. Ajá, exacto. Tiene que ver mucho con eso. ¿Bicho? Bueno, sobre la música que pusiste. Sí. Mira. ¿Qué Yo creo ¿Qué te hizo incómodo? que Bueno, es aparte de como, otras cosas. aparte de lo que dijo Ray, es algo, una música que se supone que debe de ser tierna y graciosa y algo para los niños, para tranquilizarlo, lo distorsionas y haces que sea incómodo. Exacto. Alteración, distorsión, disonancia. Sí, bueno, sale de nuestro sistema porque se está moviendo con microtonos, entonces sí es como Sí. nuestro oído está acostumbrado a escuchar cierto movimiento y al hacerlo más mínimo Sí. se siente como como si te estuvieras mareando. Es como la diferencia entre acordes mayores y acordes menores. Ajá. Ahora, ¿Qué nos vas a poner, Kiko? Es Raining Blood. ¿sí se escucha? Sí. Psycho sería lo mismo sin su música. No. No, ¿por qué? Porque desde el principio te está llevando hacia este clímax, o sea, desde el principio está llevando como un cierto temita y la música te está como conduciendo hacia este nudo de disonancia que es la parte de la ducha. No sé qué nota exactamente es. Vi un video de Jaime Altozano en el que explicaba, pero no es un acorde mayor. No, es un se le acorde- llama clúster. Clúster es cuando juntas muchas notas, pueden ser al azar, pueden no ser al azar, pero el chiste es que estén así como muy juntitas, o sea, como si un piano le pusieras la mano encima. Exacto, el pam. Ahora, Las uñas en tú el que pizarrón. estudiaste Un música, piano tocándose solo. ¿el timbre influye? Sí, qué tan agudo sea, también produce cierta desazón. Ajá, exacto. Estás usando violines. Ujú. Y los violines son así como si rayaras algo, como el de rayar un pizarrón. Y eso nos genera alteración, nos genera como incomodidad. Por el chillido de los simios, ¿no? O sea, como la reacción del pánico de los simios. De hecho, había visto que en la biología, estos timbres agudos, está cerrado. Estos timbres agudos los ponen Doctor los... psiquiatra, no me agarre más las piernas. Perdón, tenía que hacerlo. Bueno, en la biología, estos... A nosotros aceptamos el meme y lo abrazamos. Todos lo pensamos en esta manera. estos sonidos agudos nos recuerdan a un bebé llorando. Porque los bebés cuando lloran tienen este sonido agudo y nos despiertan este instinto de alarma y protección. Es una señal de alarma y protección, exacto. Claro. Por ahí va la cuestión biológica y sí influye mucho la expectativa de un tono mayor, Ujú. una proporción áurea. Y cuando algo está desproporcionado, ya sea visual o auditivamente, nos genera malestar. Sí. Y ese es precisamente ese tipo de horror. Cuando nos vamos a precisamente la neurobiología del terror, fíjate, Alistair, no fue coincidencia. Claro, déjame decirte que yo hice parte de mi tesis fue del terror
del horror, pero abocada a un sistema filosófico, que es el de Heidegger, que hablaba del miedo. Ajá, sí. Yo estudié el miedo, pero por parte de la filosofía. Heidegger y es su época. Muy parecido, sin embargo, te habla más como del ser, del ente, del Dasein. Sí, el Dasein es el Dasein es una herramienta esencial para un buen psiquiatra, en mi opinión, pero prosigue. El Dasein es el único güey, porque güey también es una palabra muy chingona, que se interpreta a sí mismo en el mundo. Sí, es el paréntesis. Ajá, y que tiene miedo de sí y del otro. Fíjate que para entender al psicótico, a mí me encanta la esquizofrenia, es una enfermedad muy compleja que luego hablaremos de ella. Pero, A mí no. No, de verdad, es algo súper, sumamente interesante. Si yo pudiera ser esquizofrenólogo y ganar más por ello, lo sería, pero no, simplemente me gusta mucho. La experiencia del esquizofrénico, la experiencia del psicótico, del estar fuera de la realidad, es algo súper interesante y que tiene que ver precisamente con eso, con ese... estás familiarizado evidentemente con el epogé, que es el paréntesis en el mundo. Kiko, tenemos que hacer otro podcast de enfermedades mentales, güey. Enfermedades mentales desde el punto de vista antropológico, Antropológico, filosófico y psiquiátrico. Así es, totalmente Ajá. de acuerdo. Tengo una plática precisamente acerca de el entendimiento filosófico y antropológico y psicológico y neurobiológico del delirio y de la experiencia fuera de la realidad. Pero precisamente es eso, es un espacio en el que te permites no tener ningún juicio, ¿verdad? Que es el epogé, y entender por qué eso te permite conectar hasta con los psicóticos. Es muy difícil conectar con un psicótico, güey. Hoy llegó un paciente psicótico, a mí se me da mucho porque me gusta mucho, y precisamente me empezó a platicar de su idea delirante y su delirio y todas estas situaciones, y yo le seguí el juego, obviamente con cuidado, porque si no Claro, te puede... te metes en ese Ajá. pedo y te pueden chingar y no está bien. Pero cuando empiezas a buscar puntos de encuentro con un psicótico, porque la psicosis es la expresión máxima del terror, es el no puedo confiar en nada, ni siquiera en la realidad misma, porque nada me da seguridad. Pero si tú entiendes que tú puedes llegar a sentir terror, puedes empatizar con eso. Y es algo ni en tu súper identidad, difícil para la güey. gente. Porque creo que cuando estás en un cuadro psicótico, te despersonalizas, güey. Es parte de... Ni es parte siquiera de- eres tú. Depende de la gravedad, depende de la cronicidad, depende del tipo, del origen. O sea, por ejemplo, si es por esquizofrenia, hay está súper bien descrito, es una explosión de la realidad donde todo se vuelve referencial y no distingues qué es lo que está externo de ti, entonces todo eres tú. Entonces, si tú estás tocando la mesa, me estás tocando a mí y me estás agrediendo y por lo tanto te meto en mi paranoia. Y es así súper complejo y súper interesante. Oye, ¿hay psiquiatras que sean esquizofrénicos? No, ¿No? lo dudo. O Es lo que- mantienen, o lo ocultan mucho. o lo ocultan muy bien, ¿no? Hola, Kiko. ¿Por qué no hacemos un paréntesis? Y esta Un vez, epogé. un epoque, y contamos nuestra experiencia más aterradora que hayamos vivido en nuestra vida. Jalo, pero primero voy al baño. ¿Podemos hacer un corte? No. Hola, regresamos. Tuvimos una pequeña pauta para poder ir al Pauta baño. fisiológica. Pauta Sí, güey. así fisiológica. es. Como les explico, todo es fisiológico, ¿verdad? Y ya aprovechando que estoy un poco más desinhibido, un poco más pedo. De eso se trata esto, por eso ponemos el Deberíamos- alcohol, Ojalá si güey. fueran todas las consultas psiquiátricas, güey. Deberíamos- Ponte pedo con tu psiquiatra. Tu psiquiatra. Es extremadamente patológico. Deberíamos de veras luego platicar de drogas y de cosas desde el punto de vista psiquiátrico. Ok. Bien, precisamente la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo, lo dijo Lovecraft. El miedo más antiguo y más fuerte al miedo es el miedo, a lo desconocido. Ah, ya, yo lo dije mejor, güey. No lo estaba leyendo, güey. Déjalo con su computadora, güey. No estabas tan pedo como yo. Ok. El miedo, definido médicamente, es el cambio orgánico y metabólico que desencadena un cambio en el comportamiento ante un peligro o amenaza percibidos. No necesariamente reales, pero sí percibidos. Ahora, les voy a hablar un poquito de la anatomía del miedo, de la neurobiología del miedo y
Y sí me da un poco de miedo porque estoy un poco pedo. De hecho, me gustaría que empezaras con algo, con lo que te dije en la introducción. Claro, perdón. ¿Por qué las personas se cagan y se orinan cuando sienten mucho miedo? Hay descontrol. Proyectándose el Sí. bicho, como siempre. Ay, güey, perdón, voy a cambiarme los pantalones. Ok, a ver si puedo decir esto con el nivel de alcoholismo que tengo, pero cuando una persona tiene miedo, se desencadenan una serie de reacciones fisiológicas que tienen que ver con la respuesta de huida o pelea, dependiendo de qué tan capaz te sientas de pelear o mejor huir. Y una de esas reacciones tiene que ver con el descontrol de esfínteres. ¿Sí? Hay un grupo muscular para la orina y hay un grupo muscular para la cagadera que se abren. Literalmente. Sí, claro, literalmente. Se abren. Se abren y te cagas. ¿Por qué? Porque es menos peso y exacto precisamente lo que decías. Es una priorización de cosas importantes. Lo importante es llevar sangre a los músculos para correr o pelear. No es importante la cuestión fisiológica de mantener tus heces dentro del recto. Puedes pelear o correr mientras estás cagado, güey. Claro, las expulsas, es menos peso. No es una prioridad. De hecho, hay dos sistemas fundamentales que gobiernan las reacciones corporales automáticas, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático tiene que ver con las cuestiones de relajación, de mantener la homeostasis, de mantener el metabolismo normal, y esas se cancelan automáticamente cuando viene la cuestión simpática, que tiene que ver con aumento de adrenalina, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, más sangre a los músculos, huir, escapar. De ahí que sientes los huevos aquí. Claro. Se esconden para que corras. Claro. Se te van hasta el cuello, güey. Sí, claro, es una reacción simpática a Para las que no contracciones. campanees. No, definitivamente la contracción escrotal es parte de. Entonces, bueno, aquí tengo una imagen que ojalá, ya sé que es mucho pedir, pero ojalá en postpro la podemos poner. Producción. Que es el cerebro cuando reacciona ante el miedo, ¿sí? Ahorita debe aparecer en sus pantallas así, la imagen. La magia de la producción. Se las voy a escribir. No nos pidan mucho, por favor, no nos pidan mucho. Ok. Nuestro productor es chingón. Sí, es un profesional. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala. Esa parte está encargada de que sintamos miedo, ansiedad y culpa. La gente muy ansiosa y muy culpígena tenemos la amígdala incrementada de tamaño. La gente sociopática la tiene atrofiada. No sabemos bien si es que... Es cierto, como Daredevil, que tenía como algo que inhibía su amígdala, ¿no? Ándale, Que no ajá, tenía miedo, exacto. no, sin miedo. Daredevil, ajá, pero él no, curiosamente no es un sociópata, pero no tiene miedo. Ajá. Porque Sin la miedo. amígdala está atrofiada. La amígdala nos ayuda, es algo como de este pelo que está en el cerebro y que nos ayuda a sentir miedo y culpa. Mira, bro, tienes la amígdala atrofiada, güey. Súper atrofiada, reducidísima. Tiene la amígdala en el recto. Tengo la amígdala pequeña, el pito grande. Todo en equilibrio, güey. Todo se compensa. Todo en equilibrio. Tifón, Bueno. salte, güey. Adiós, Tifón. Salte. Bye. Te exorcizo de este lugar. Gracias. Ok, bien. Les voy a leer lo que dice aquí. Que yo lo escribí, pero para acordarme. La amígdala es el centro emocional del cerebro, ¿sí? Incluyendo la respuesta del miedo. Entonces, esto le da un significado emocional a la información, porque tenemos información que nos llega a través de los sentidos, que es procesada en el cerebro. Realmente no vemos con los ojos, vemos con la parte occipital del cerebro. Entonces, todo eso se procesa y se lleva a la amígdala, y ahí se une con el bagaje emocional que viene con una parte del cerebro que se llama hipocampo y que tiene que ver con las memorias. Entonces, cuando tenemos una experiencia negativa, cuando tenemos una experiencia terrorífica, el hipocampo se encarga de recopilar esas emociones negativas previas, esas memorias, y darles un significado que lo transmite a la amígdala y nos hace tener esa experiencia de estoy en peligro, ¿sí? La amígdala manda una serie de señales que hacen que aumente el cortisol, que tiene que ver con inflamación y tiene que ver con respuesta al miedo y tiene que ver con defensas, y además incrementa la norepinefrina, que es una
Es como la adrenalina, pero del cerebro, que a su vez aumenta la adrenalina y hace que nos lata más rápido el corazón, que aumente la frecuencia respiratoria y que aumente la distribución de circulación sanguínea hacia los músculos para poder huir, y hace que el sistema parasimpático, que se encarga de la homeostasis y el balance y la relajación, se inhiba. Tu cuerpo se prepara para huir o atacar. Es correcto. Esta parte del podcast la voy a ver otra vez porque entendí la mitad, güey. Es un pendejo, güey. Ok, hay dos caminos. El camino corto y el camino largo. El camino corto es automático, la amígdala automáticamente se activa y nos prepara para la respuesta de huida o de defensa. Hay otra parte que es de huida o de pelea. Hay otra parte que es el camino largo y que eso mismo se activan al mismo tiempo. Y el camino largo pasa por toda la corteza cerebral y la memoria a largo plazo se almacena en la corteza cerebral. Entonces, hace que todas las experiencias negativas que has tenido en tu vida se recapitulen automáticamente e inconscientemente para determinar si esta experiencia que estás viviendo actualmente es amenazante o no. ¿Que es como el miedo asociativo? No. Ajá, exacto. La corteza se encarga de asociar todos los estímulos. Es correcto. Entonces, esos estímulos suceden al mismo tiempo y eso es lo que permite que alcances a razonar. Por ejemplo, estás en una película de miedo o estás jugando, no sé, Five Nights at Freddy's. Viene un jumpscare y el jumpscare te espanta. Esa es la respuesta 1, la de la amígdala automática. Y que tiene que ver con el hipocampo, que no pasa por la corteza y automáticamente te aumenta la adrenalina y quieres huir. Pero al mismo tiempo se activa la respuesta cortical de la corteza cerebral y hace que pienses, bueno, es un videojuego, es una película de miedo. Ok, ¿qué pasa y no escapas y no con te la caes. banda? Precisamente eso, güey. No escapas, no atacas, no tienes alguna función biológica que tenga que ver con tu defensa. Te inmediata. paralizas. No, deja tú que te paralizas. Si la A mí tienes, en lo personal, sí. O sea, pero sí, se está ahí, equilibra se con la equilibra. respuesta B. ¿Qué pasa cuando se te vuelve adicción? O sea, a mí en lo particular me mama ver cosas de terror. Ah, claro, O sea, claro. Ver películas de terror, ver películas de horror, jugar videojuegos de horror, sentir esa sensación. Es porque la adrenalina se me dispara en el momento del jumpscare y digo, güey, no mames, me siento bien chingón. Ahí te va. Te disocias, ¿no? Es Con por, el tiempo. es por sobrevivir después de... No te disocias. La disociación es un evento diferente. Si te disociaras, no te acordarías. Bueno, perdón. Pero. Ya sea a lo que vas. Son respuestas separadas. A eso te refieres con la disociación. O sea, no, Es decir, me refiero más a que digamos que dejas de sentir la misma emoción con el paso del tiempo. ya. Te Necesitas acostumbras. algo más fuerte para poder Bien. sentir el mismo rush. Es la costumbre hacia el horror, como decía Joel al principio, que a los soldados los entrenan como Para no sentir miedo. miedo. Sí, Entonces sí. los ponen en este miedo de cosas fuertes, de cosas fuertes, que explotan una tras otra. Ajá. Entonces, Y de para repente que dejas dejen de sentir lo miedo. mismo, güey. Ahí les va. El cerebro es tan chingón que tiene una capacidad adaptativa super vergas. Entonces, cuando tienes una serie de estímulos frecuentes y consistentes, hace que no haya pedo. Que te acostumbres a ese estímulo y entonces cada vez la necesidad de estímulo es mayor. Y eso tiene que ver con que todo esto tiene que ver con receptores neuronales. Es decir, el cerebro está hecho de una serie de células que se llaman neuronas y otras cosas. Las neuronas tienen receptores, ¿sí? La forma en la que las neuronas se comunican es a través de una neurona, se llama sinapsis, ¿sí? Una neurona libera ciertas sustancias y la otra neurona las agarra y reacciona y lleva la señal en cadena, Se comunica con... que es eléctrica. Porque las neuronas Cuando nunca se hay un tocan. estímulo frecuente de la neurona que manda el estímulo, la neurona receptora se adapta y la forma en la que se adapta es los receptores de las sustancias que manda la neurona que manda las señales se van haciendo cada vez menos para que cada vez sea menos frecuente o menos probable la respuesta. Entonces, entre más te Y expongas así a un funcionan miedo, todas las adaptaciones.
a un miedo, a una droga, a un estímulo nocivo o positivo, siempre hay una adaptación. Que es como el similar al aprendizaje, ¿no? ¿O es? El aprendizaje es el reforzamiento de una neurona y es el proceso inverso. Cada vez hay más receptores. Entonces, esto también va unado al placer, Es ¿no? interesantísimo el aprendizaje y tiene que ver con receptores específicos, se llaman receptores NMDA, pero luego platicamos eso. Va unado al placer. Entre más placer algo te provoca, menos te va llamando la atención y por eso buscas nuevas experiencias. Sí, exacto. Y eso tiene que ver con las adicciones. Y la tolerancia y la dependencia son el mecanismo que funciona Chico, pero desde un punto de vista social, así. Sí. ¿qué tan sano es desensibilizarte al miedo? Define sano. Sano es como una persona funcional y bien adaptada a la sociedad según como los cánones psiquiátricos Actuales. y psicológicos actuales. Ok, Nos dice que debe de ser una persona. te lo voy a poner así. Si te asalta alguien en la calle con una pistola, ¿te daría miedo? No, me ha pasado y no me ha dado miedo. Ok, ¿y eso te ha hecho sobrevivir o no? Sí, Ok, es adaptativo. a huevo. Gracias. Ahora soy un superhombre. ¡Oh, Mitch! ¡Muérete de envidia! Hay personas que por falta de ese miedo los matan. Cierto. Depende. Entonces es adaptativo. Depende. Depende del contexto. Depende del contexto. ¿Por qué Siempre. es? Contexto sensitivo, porque es Sensitivo al contexto. Running gag. Running gag. Ya no Salud. se me olvidó. Running gag, güey. ¡Salud! Ya. Hace mucho que no teníamos el chiste Güey, con Kermit Fury. 4 años de psiquiatría mandados a la verga por ese concepto. Exacto. Es posmodernidad, hermano. Sí, Posmodernidad. posmodernidad. Claro. Pero antes de que hiciéramos el corte, habíamos dicho que íbamos a contar nuestra mayor experiencia de claro. miedo. Ah, claro. Vas, claro. Tú. Bueno, empiezo. A lo mejor muchos del público no lo saben, No. pero yo le tengo mucho miedo a los pescados muertos. Ah, sí. A los peces. Qué puto asco. Sí, a los De peces persona, muertos no, y a los peces muertos les tengo mucho miedo. Podrías decir que es un miedo irracional. Es irracional, un pinche pescado muerto, ¿qué me va a hacer, güey? Ojo, eso se llama fobia específica. Ojo, eso se llama pendejismo. No doy consulta los martes, no cobro mucho. No los jueves. Perdón. Bueno, Dime. cuando estaba en la universidad fuimos a la hora de la botana, porque era el cumpleaños de un amigo. Entonces todos fuimos, todos los amigos, todos los que nos juntábamos en la universidad. Sí, vamos a la hora de la botana, sí, a huevo, a huevo. Llegamos al bar, entramos y era día de truchas a la plancha. Cuando yo entré, Qué fancy. sí, Qué rico. cuando yo entré empecé a ver meseras con esqueletos de pescado por todos lados. Omega 3. Con... Tenían meseras que eran. Fuiste al Pinín, ¿no? No, a la casita. Ah, la casa. A la casita. Qué bueno para no ir. Volteé, había personas que se estaban agarrando las truchas, güey, las estaban mordiendo, les estaban arrancando la carne, güey. Fue el momento más pinche terrorífico de mi vida. Ok. Y mis amigos en ese entonces decían, bicho, ¿estás bien? Sí, me siento un poquito mal. ¿Era un poquito... real lo que estaba pasando? Güey, sí. Ok. ¿Qué puto eres? Eso cabrón? es más sano, güey, eso es más sano que fueras una cuestión alucinatoria. No, O sea, no, digo, había personas que se estaban comiendo las truchas. qué asco. Y después yo llegué, me senté. ¿Qué asco, güey? Son las cosas más ricas del mundo. A mí no me gustan tampoco. Ay, váyanse a la verga todas. Y de repente la mesera me trae mi trucha de la hora de la botana. Y yo así de... ¿Qué pediste tú? No, es que no la pides. Te lo traen. Ah. Es que es la botana. Sí, es la botana. Te la traen, güey. Y es día de truchas, te traen la trucha, güey. Bueno, qué rico. A huevo, sí, Y está yo de, rico. güey... Ay, Es güey. gratis. Y le digo a Todo un lo amigo... gratis es rico. Le digo a un amigo nada más porque no me quería sentir, Mira, y se está acordando. porque- medio mal. Medio pedo. Sí, Pedo ya Eso estaba. es una proyección. Pedo estás ahorita, güey. Güey, te cambio mi trucha por una cerveza. Me hizo, jalo, a huevo, sí. Te doy mi pinche cerveza. Ten mi trucha. Es que yo no tengo mucha hambre, güey, la neta. En ese momento la pinche sangre yo la sentía hasta los tobillos, güey. Nada más volteaba a todos lados esqueletos de pescado, mis amigos comiéndose los pescados, güey. Como no había tenedores, no había nada, güey. Agarraban los pinches pescados y los mordían así. De, y yo así de puta madre, ¿qué hago? Ok. Ajá.
Me la llevé tranquila, güey. Me puse ebrio ese día. Pedí una cerveza tras otra, una cerveza tras otra. Lógico. Cuando salí de ese bar, me sentí en paz. Era el momento más terrorífico que he pasado en mi pinche puta vida. Por algo que a las personas después... ¡Ay, qué pinche sabroso, güey! No mames, para mí fue horrible. Horrible. Subjetividad para ti. Claro, esa es la esencia. Contexto sensitivo. Hermanito, es que ahí entra la percepción. No nos vas a dejar mentir, pero en otra ocasión, mi querido Kiko, estábamos nosotros 3 en un pinche restaurante pitero. Ah, sí, cierto. Ni tan pitero, güey. No, pero no, nos fancy. discriminaron. Nos discriminaron porque somos prietos, güey. Por ser morenos. Y nos dieron una mesa afuera. Dijeron, ustedes son prietos, quédense aquí afuera. Sí, no se metan, por No favor. se metan Van a apestar el porque lugar. van a apestar el lugar. Ahí te la pongo. Pero apestábamos a tabaco, güey. Apestábamos. No por ser prietos, pero sí por estar ahí, güey. El chiste es que le dejamos la carta a este cabrón. Y le decimos, güey, pues pide lo que quieras, güey. Vamos a pedir unas entradas que no sean de verga, claramente. Y el vato dice... Las hubiera pedido. De verga, ojalá. Porque le decimos, no pidas unas entradas de verga y dice, ay, porque pues nos va a quiero salir muy unos caro, chiles, güey. Es lo más parecido, güey. Quiero Unos unos chiles rellenos, pinches güey. chiles Oye, rellenos, es güey. cara, es cara. Ah, sí, es que sí dijo, vamos a pedir unos jalapeños rellenos. Hijos de puta, güey. rellenos. Hijos de la chingada. Güey, lo hago porque te amo. Salud. Y total, el cabrón pide sus pinches chiles rellenos. Y el cabrón se los empezó a tragar Y con se singular los alegría. Traga, güey. Y dice, con saben placer raros. y dice, no, dijo, están buenos. Sí, Sí, cierto. están buenos. Dijo, están bien buenos. Pero no, traía un chiles". pinche saborcito que no distinguía, güey. Sí. Un pinche Sí, saborcito así de, no mames, está bueno. Y si lo está hubieras bueno. distinguido, hubieras valido verga, lo sé. Ajá, y yo de repente abro el chile, güey. Ajá, veo le el empezamos a camarón desmenuzar. y no digo nada. Digo, bueno, que este güey se siga tragando. ese Claro, chile. claro. Que Porque le coma gusta, chile. güey, le encanta. Que coma chile con pescado el cabrón. Ajá. Sí, claro, es lo que le gusta, ¿no? Vamos a dejarlo ser. Y seguimos tragando, güey, antes de que se acabara. Qué Cuando triste. quedaba un chile ahí y dije, yo quiero ese pinche chile. Perdón, soy un hambreado. Y al final me lo comí yo. Ajá, sí. Dije, bicho, ¿qué pedo contigo? Dices que te da alergia, güey. Porque lo de la alergia, déjenme decirles aquí, gente, que lo de la alergia del bicho a los mariscos es una falsedad. No. una falacia. No caigamos en el estigma. ¿Es psicosomático? Es de una veras. falsedad, güey. Es psicosomático. Ok. No es su culpa. Es psicosomático, pero nunca lo he visto inflamado. Nunca lo he visto inflamado No. por marisco. La inflamación ha puede vivido ser toda- psicosomática. Ha estado toda su vida inflamada. Lo dice- Inflamación lo dice- puede ser psicosomática. Lo dice para evitarlo, güey. Bueno, es que. Eso es culpa de un marisco que se echó hace 7 años. Sí, todavía sigo inflamado, güey. Y le digo, Perpetuamente güey, inflamado. tanto que mamas, aquí está el camarón, güey. Y ahí valió Mames, verga. se Y ahí valió verga. Se me güey. vino el pinche mundo así. Pero no vomitó, güey, ni nada. O sea, no lo sacó de su cuerpo. solo Estaban quedó- caros, güey. ¿Cómo chingados iba a vomitar unos pinches chiles ¿Vomitas de dinero? 100 varos? Vomitas dinero. Se quedó así como de, la verga, ya no me voy a comer ese chile. Se lo Sí. comiendo con él. Pero, Y creo que hasta le dije, esos camarones deben de estarte pateando los intestinos. ajá, ahí yo hago hincapié en la percepción. Si Claro. mi carnal hubiera tenido la percepción de que esos chiles tenían camarones adentro, desde el principio hubiera desatado su Claro, fobia. claro. Ujú. Esa es la palabra clave. Es una fobia. Las fobias son irracionales y son un desplazamiento de un miedo inconsciente. Claro. Por eso son irracionales, ¿sí? Es una forma psicológica de defenderse ante algo intolerable que es inconsciente y que tu terapeuta lo sabrá. También una vez, hace unos cuantos años. Ya no te comas el podcast. Bueno, va. Estamos con los pinches. Porque Vas. trae camarones. Yo no me acuerdo de Tú, ninguno. tu experiencia más terrorífica. Ay, el Ay, pinche el valiente, el héroe, güey. El héroe. El de la amígdala atrofiada, güey. Tiene los huevos en la garganta, güey. No, pero sí que me acuerdo de una. No, digo, lo más cercano es. Pues ahora estaba a punto de chocar.
Pero pues así que me haya hecho paralizarme. No. Te digo, Reaccionaste bien, eres funcional. Qué envidia. Ay, un héroe. Un héroe. Aquí tenemos un héroe. ¿Qué puedo decir Pero, yo? gente, aquí hay un héroe y se llama Joel. Y no tiene miedo. nunca, güey. No. Miedo al mundo. Su contacto abajo, Güey. por si lo quieren Güey, la salud, llamar, güey. la salud mental es un privilegio hoy en día. Es un lujo. Pero yo quisiera. Tú eres psiquiatra, güey. ¿Qué estás diciendo? Los güey? psiquiatras somos los más enfermos. Lo sé, güey. Los más culeros, los más jodidos. Si yo te platicara mi salud mental. Si yo te platicara. No, güey, no, güey. Platicara mis anécdotas con psiquiatras. No me Haría un platiques. podcast. No me platiques, yo me imagino. Sí, güey. ¿Tu experiencia más terrorífica? Mi experiencia más terrorífica social. No. Mi experiencia más terrorífica social. Ok. Tremendamente social. O sea, yo siempre le he tenido como mucha fobia a la gente, güey. Muchísima Ujú, fobia a la ujú, gente. ujú. Sobre todo a poderme abrir con otras personas, ¿no? En un pedo socioafectivo, güey. Perdón, sexoafectivo. Sexoafectivo de decir, ok, esta es la persona con la que yo quiero coger y por lo tanto tengo que tener su pinche aprobación. Y tengo que comportarme, y tengo que ser y tengo que estar. Así que voy a ser la mejor persona del mundo para que esta persona obviamente diga, huevo, este güey es chingón. Claro. Y al mismo tiempo me da mucho miedo, güey, cagarla. Obvio. Y estás todo el tiempo así. Perdón, Yo sudo. No, tú di lo que tengas que decir, güey. Para eso es el podcast. Ajá. Para hablar y decir mamadas. Para quitarte el miedo, güey. Para quitarte el miedo, güey. Aquí No se dices Ajá. mamadas. Esas Aquí- no van a faltar, güey. Aquí mamadas es lo que sobra, güey. Ey. Bueno, depende. Por eso el encendedor. Ay, ¿No era la paga? Bueno. No, la paga. No. güey. Y pues si quieres, ahí al bicho que dices que amas, pues ya, de una vez. Güey, este No. cabrón lo amo. Que No, intimide. no sería la primera vez. Güey, Yo sé. En México con el barbas. Bueno, pues sí. Yo no los juzgo, yo los quiero a ambos. Pero cuando Dele. conoces al bicho va en combo. O sea, ya sabes que con el bicho va a haber mamada segura. Pero a ver, cuéntanos. Bueno, güey. ¿y luego? ¿Por qué te dio miedo? Me dio miedo cagarla. Sí. Entonces todo el tiempo yo estaba con esta presión social de no decir mamadas, de no decir pendejadas, de no cagarla, de ser la mejor persona del mundo. Y no era yo. No era yo, era la mejor persona del mundo. Porque yo obviamente no lo soy. Visto Todo- mucho, güey. Todos lo sabemos, güey. Visto mucho de ser la mejor persona del mundo. Pero, güey, en este miedo constante Ajá. de echar toda la relación a Pero perder, eso ya no es terror, eso es ansiedad, ¿no? Es parte del espectro. no lo sentía como ansiedad. Yo he sentido ansiedad como miedo al futuro. Porque miedo a las entonces sí he tenido probabilidades. como una experiencia de terror. Y si quieren, ya después de la tuya la cuento. Ay, ya Ay, pasó tu ya. momento, güey. Ah, Ya eres el héroe. El héroe se destapa, güey. El héroe se destapa. Tú ya eres Soy el humano como hombre, todo, güey. Prosigue, Y no. prosigue. Se acaba el tiempo de la grabadora. Que sí, ya vero, No, ya sí vero. aguanta, Nos sí queda, aguanta. ¿Cuánto le queda? hasta las 2 horas, güey. Porque tenemos ahí unos 20 minutos extra. 10 horas, mamón. A huevo. Güey, no vamos a estar 10 Ya llevamos Capítulo 2 horas. extra No, güey, pero largo. el tiempo Güey, del podcast, Mi narcisismo lo agradece, güey. ¿Y luego? Oye, pregunta, ¿qué tan cierto es que ya el narcisismo también es una enfermedad? Ey, aguanta, güey. La de terror, aguanta, Depende güey. y ahorita te voy a decir por qué. Ok. No hay tanto pedo, güey. Depende O sea, de si disfuncionas por eso. simplemente fue de que no podía funcionar bien y le estaba cagando cada 5 minutos. O sea, tanto era mi miedo a cagarla que lo único que hacía era cagarla. Eso es ser pendejo, güey. Por supuesto, no te lo niego. Eso es ser un pendejo. ¿Yo? En forma, güey. Yo, Tenemos gente, términos más técnicos para eso, pero claro. Yo soy pendejo. Te amo. Yo soy pendejo, de naturaleza. Y Naturalmente. patológicamente, güey. O sea, si hubiera una patología que dijera este güey está La hay. mal de la cabeza, diría pendejísimo. En el diccionario, pendejo. Pendejo y mi foto, güey. Ahí está. Ahí resumes mi vida, güey. Eso no olvida el Sánchez. Homero. Ahí Simpson. resumes mi vida. Muy bien. ¿Y luego? Por todo lo demás, Pero, ¿qué pasó? pues estaba en un miedo constante, güey, en un terror constante. Pero conforme pasó el tiempo, fui adquiriendo un poco más como de
fuerza interior, voluntad, valemadrismo. Ah. Me fui adaptando a las Desinhibición. circunstancias, desinhibición. Y dije, güey, pues la vas a cagar. Ya la cagaste varias veces, güey. Así que no tienes por qué preocuparte. Eres un pendejo, güey. Eres un acéptalo. pendejo, acéptate como pendejo. Identifícate como pendejo. Pon Güey. un letrero en la frente que diga pendejo. Tatúatelo aquí, güey. Y actúa como tal, cabrón. Y no te avergüences. Si Mira, te va a querer, está saliendo con un pendejo, de aquí va para abajo. Si de aquí va para abajo. Aquí es el pedo con el que intentaste salir, de aquí va para abajo. O sea, Tratando de mantenerlo, pero de aquí ya va. si hago una cosa chingona, siéntete bien. Porque su vida escala, ¿no? Claro, Pero solo si no- puedes ganar. Solo puedo ganar. Cuando te identificas como pendejo, solo puedes ganar. Y fue lo que pensé, fue lo que dije. A huevo. Chingar a su Mentalidad madre. de tiburón. Y a partir de ahí, un pinche Street Shark, cabrón. Ah, güey. Ahí andaba, güey, de Street Shark con mis Mamado y pantalones mentón. noventeros, Sí. mamado, güey, Sin playera. haciendo lo mío, güey. Y triunfé, güey. Pero al final me mandó a la verga. Por pendejo. Por pendejo. Sí, es como un círculo completo. Empezó contigo por pendejo y te terminó por pendejo. Claro. Definitivamente. Definitivamente. Empezó conmigo por pendejo, terminó conmigo por pendejo. Ahí está, se cierra el Se cierra el círculo. círculo, es un ciclo. güey. ¿Tú, Kiko? Sucedió hace poco. Fue en el R1, que es decir, en el primer año de la residencia. Un día muy pesado, que yo estaba de guardia y me tocó ver muchos pacientes con trastornos por consumo de sustancias. Específicamente el cristal, que es una mierda, no la tomé. Sí, o sea, si se quieren drogar con anfetaminas, tomen cocaína, neta. Está bien cara, güey, no mames. Por eso, cabrón. Está muy cara, güey. El pinche cristal te destruye el cerebro. La cocaína se tarda 10 años en destruirte el cerebro, pero bueno. Lo oyeron aquí, en Cancelados. Mi carrera a la mierda. Vienen los del censo a preguntarte cuántos focos tienes y tú dices, Güey, me la voy ¿que a alumbran pelar. o que fumen? Me la voy a pelar por venir aquí, pero me vale madre. En donde nosotros dormimos es un lugar que se llama la residencia y son literas y así. Ese día yo era el único R1. Y ese día vi como 6 pacientes con consumo de sustancias con consumo cristal. Y cuando es en la noche te llaman por teléfono y te despiertan para ver pacientes que llegan a las pinches 3 de la mañana. Neta, no hagan eso. Y así. Yo ya llevaba como 8 meses en el R1. Yo estaba tan traumado con el pinche teléfono que sonaba así horrible, que yo estaba así como dormía, pero no descansaba porque estaba así como al pendiente de en qué momento puede llegar un paciente. En estado de alerta. Ajá. Llamaron a las 3 de la mañana y llegó un paciente con consumo de sustancias que llegó bien agresivo, sí, bien agresivo, queriendo, no sé, partir madres, todo, estaba intoxicado con cristal. En la clínica psiquiátrica, y para que lo sepan, no ingresamos pacientes con intoxicación aguda porque no tenemos una clínica de desintoxicación y los mandamos al hospital central, etc. Lavado de estómago y ya luego traigan. Ajá, o aunque sea controlación de la agitación porque llegan intoxicados, pero con un cristal, llegan agresivos. Ese día vi al paciente de las 3 de la mañana y había visto demasiados y yo estaba ciscado y tenía mucho miedo. Hay un tipo de alucinaciones que son fisiológicas que se llaman alucinaciones hipnagógicas y alucinaciones hipnapómpicas que suceden. Hipnagógicas es cuando te vas a dormir y empiezas como a ver cosillas y alucinar y así, pero es normal, y luego te duermes. Hipnapómpicas es cuando te despiertas y como que todavía sigues en el sueño y alucinas un poquillo. Bueno, ese día yo aluciné que llamaban por teléfono y eran como las 4 de la mañana después de haber visto al paciente de las 3 de la mañana y soñé que llamaban por teléfono y que yo contestaba y que me decía el vigilante: llega un paciente con consumo de sustancia. Y yo otra vez, pero en eso vi como el paciente llegaba todo mamado, intoxicado y con ojos rojos a la clínica psiquiátrica y a la residencia, y abría la puerta que tiene mosquitero y entraba a mi habitación
con intención de matarme. Y me dio muchísimo miedo. Y creo que influyó mucho que ya estaba viendo muchos pacientes con consumo de sustancias y todo. Y me desperté de la nada y todavía como que lo vi. Que estaba ahí. Lo proyectaste. Mirándome con ojos rojos. Era una alucinación. Hipnapómpica porque acababa de despertar. Y lo vi ahí. Me dio un chingo de miedo. Y luego desperté bien y vi que no estaba, pero me dio tanto miedo que ya no podí volver a dormir. Y es que en la clínica psiquiátrica sí cuentan que de repente pasan cosas raras. Por supuesto, güey. ¿Cuánta energía psicoquinética hay ahí? En la sala, hay una sala que es la sala D, que es de psiquiatría infantil, que no se ocupa en la noche porque no hay nadie ahí, son puros consultorios. Pero que en la noche, en el pase de las 3 de la mañana, hay quien dice que ha visto una niña. Una niña que cuentan que fue una paciente que sufrió abuso sexual y que luego la mataron y que ahí habita. Y yo nunca la he visto, pero cuentan. Y siempre me había dado miedo. Digo, ahora como soy R4 ya no tengo que pasar en las 3 de la mañana. ¡Ah, me la pelan, güey! Ya no me quedo ahí. Eso es para los novatos, güey. Sí. Pero siempre, y también el teléfono me da miedo cuando suena, porque ¿qué tal que es el paciente que se me apareció, no? Güey, es que desde un punto de vista del inconsciente, hasta cierto punto como especie compartimos uno. ¿Cómo? O sea, todos compartimos un solo inconsciente. Lo de Jung, el Ajá, inconsciente colectivo. Sí, el inconsciente colectivo. Entonces ese tipo de miedos, de desesperaciones, de mierda culera, se va ahí, ¿no? Y en un lugar que tiene tanta energía psicoquinética, pues obviamente se quedan impresiones, como si fueran fotografías. Entonces de alguna manera, si te haces perceptivo y vibras en la misma frecuencia, pues puedes llegarlo a intuir. Luego hablamos de metafísica porque me gusta mucho. Pues ¡a huevo! En las películas, güey, ¿cuáles son los lugares más encantados, güey? Donde ocurrió un asesinato, hospitales y psiquiátricos. Gente, vamos cerrando, vamos concluyendo. No. Porque Falta el tema más importante y lo vamos a tener que editar dentro porque si no. El Uncanny. Ok, tema del Kiko y Uncanny luego Valley. conclusiones. Vamos, venga. El horror. Hay 3 tipos de horror, ya les dije. Aquí hay cenicero, pendejo. El gore, Ajá. el terror sobrenatural, que es la existencia y todo eso, y el Uncanny. Hay una gráfica que se la voy a pasar al productor. Perdón. Ven. Había una gráfica. Había una gráfica, Ok, déjala cuento. este video se lo voy a pasar al productor. Ahí vamos a dejar un espacio para que aquí salga el video. Ay, qué pinche miedo. ¿Por qué? Bueno, según lo que yo tengo entendido, entre más se parezcan las cosas a un ser humano y que tengas conciencia de que no es un ser humano, más miedo y más creepy te da. El terror. La tercera clasificación. El terror es llegar a tu casa y encontrar que todo lo que te pertenece fue reemplazado por una copia exacta. ¿Y cómo sabes que...? ¿Lo sabes? Simplemente lo sabes. El terror es llegar a tu casa y encontrar que todo está igual, pero invertido, Como en espejo. como en espejo. Ajá. El terror es sentir ¿Como algo Coraline? detrás de ti. Su aliento en tu cuello, saber que en cualquier momento una mano te va a agarrar, voltear y descubrir que no había nada ahí. Pero que me agarre la verga, güey. Ok, Como se te va a chupar la bruja bien buena Déjenme que la leña. chupe, güey. Ahí les va. Lo crucial del Uncanny Valley es la ambigüedad. ¿Sí? No es humano, pero tampoco es no humano. Si ya sabes que es un monstruo que viene del espacio, pues por lo menos ya sabes a lo que te vas, a lo que te atienes. Pero esto, Como el miedo de los piedrosos.
A lo desconocido, ¿no? Los piedrosos no son humanos, güey. No, ya no son, güey. Esto lo descubrió un japonés que no me acuerdo ahorita el nombre, pero se llama el Uncanny Valley y tiene que ver con la percepción de algo que es familiar, pero que a la vez sabes que no lo es. Y sí, esta gráfica lo ejemplifica. Por ejemplo, Wall-E. ¿Les da miedo Wall-E? No. Nah. A mí me da ternura, güey. Te da ternura, ¿por qué? Porque sabes que no es humano. Es un robot con ojos bonitos. Es una caja. Es una caja No es Que recoge basura. con Sí. ojos bonitos. Pero esto... Pinche niña creepy. A mí me excita un poco, güey. Sería Bueno, obviando lo tuyo. sería lo que tendría de adorno en la sala. De hecho, esa morra es la de Final Fantasy, güey. Sí, esa Edith. Hay una gráfica que de hecho se descubrió por esta situación, que tiene que ver con entre más se parece a un ser humano con pocas características no humanas, se te hace tierno. Pero cuando sobrepasa un límite en el que intenta ser humano, pero no lo es, y sabes que no lo es, llega esta situación de The Creeps o el Uncanny Valley. Y es el punto en el que sientes el tercer tipo de terror, que es el Creeps, el Uncanny. Características como dedos largos, sonrisas peculiares, ropas extravagantes, Ojos negros. ojos negros o extremadamente grandes, risas inapropiadas, palidez, cabello grasoso, lamerse los labios. Todo esto en un artículo que se llama On the Nature of Creepiness, que salió en no sé en qué año, pero salió en una revista de psicología de que se llama New Ideas on Psychology. Habla de ese disconfort, porque todas estas cosas hacen que sientas como ese creepy que generan estas imágenes, en el que una situación que normalmente es tierna y de seguridad te genera incomodidad. Pero es como en la naturaleza, ¿no? Cuando un depredador quiere parecerse a algo que te atrae para después devorarte. Aquí está tu depredador. Precisamente. Espérame. A ver cómo reaccionan a este video. Ponemos este video en postproducción. Quiero agua. Dije, valiste madre, ahorita te lo voy a aprovechar. Le vacié lo que te faltaba en el pomo y se la tomó ni chistó. Dije, ahora sí, a tu madre, ¿verdad? Y me fui al patio. Dije, ¿qué? Agarro el machete y le mocho la cabeza. No, dije, pero pues un chingo de sangre, ¿verdad? Dije, no. Y me fui. Dije, el martillito que acabas de arreglar es especial. Agarré la toalla del mismo, la envolví, pero yo traía bolsas traía en mis manos, pero no hallaba con qué abrochar ya la colcha. Me quito la bolsa y voy y lo agarro con mi mano y con de vale madre yo. Entonces yo como a la 1 me fui, porque no quería morirse. Todavía echaba patadas y todo, pero ya no se podía mover. Fui y agarré una bolsa de eso y se la puse, la que traía en la cabeza. Y ya lo dejé. Entonces me fui porque mi niña despertó y la escuché que despertó a orinar, ¿verdad? Entonces me fui y me dijo, mami, ¿qué andas haciendo? Pero para eso yo no me había manchado nada de sangre, o sea, todo yo pensaba que iba a ser perfecto, pues, ¿verdad? Pero resulta que ya me dijo, mami, acuéstate aquí conmigo. Sí, mija. Y yo ya no fui si se murió o ya se había muerto nada, sino que yo me acosté. Pero ándele que siempre el remordimiento, qué sé yo, mi conciencia, no sé. Dije, ¿qué voy a hacer con el muerto? Ya tengo que hacer algo. Y a las 5 de la mañana me levanto. Dije, esto es antes de que mi niña se dé cuenta. Fui, pero tenía un costal de esos de tela, de mezclilla. Pero ándale que ya lo tenía embolsado, pero no cabe. Le sobraban las patas. Dije, no, pues, Ok. vienes, ¿verdad? Para que quepas bien. Y pues le moché las patas, para que cupiera bien en la bolsa. Entonces, Sí, no esto cabe. es un depredador Ajá. oculto Ajá, que sabes que puede ser peligroso. ajá. Entonces, por lo tanto, se parece a ti, actúa bien, tiene carisma, pero sabes que es peligroso y por lo tanto te causa miedo. Ajá. Es una defensa contra la sociopatía, contra un lobo con piel de oveja. Cierto. Esa sensación, esta señora cuando la ven, así nomás de verla, de escuchar su diálogo también, pero nomás de verla causa cierta inseguridad.
Y la defensa, ese tipo de horror, esa parte tan extrema del espectro del horror, tiene que ver con la identificación adecuada de personas que aparentan ser algo y que en realidad son otra. Sociópatas, asesinos, ¿sí? O sea, la razón por la cual esto da miedo es porque tú dices, es que es un conejo, es algo que no da miedo, pero algo en él no me da confianza. Como que algo no cuadra. Ajá. Algo no cuadra. Exacto. Y esa es la última y máxima simbología del terror, ¿sí? El Uncanny Valley tiene la función de protegernos contra gente que tiene intenciones negativas y que son sociópatas y que aparentan no ser. ¿Se intuye? O sea, es parte como de tu naturaleza Sí, no, humana. es que el ser humano, la mente racional del ser Sí, humano ¿no? busca Como que lo patrones. intuyes. Sí. Entonces esta gente sale del patrón. Exacto. Por muy mínimo que sea, sale del patrón. Entre más mínimo, más lo detectas. Precisamente, esa es justamente la gráfica esta. O sea, entre más parece normal, pero tiene una característica anormal, más nos mete al Uncanny Valley. Entonces, por ejemplo, Wall-E no nos da miedo, pero un robot que parece humano, pero que no lo es, y que sabes que no lo es, nos da miedo. Porque sale del espectro. Exacto. Un humano Es casi humano. que parece empático y parece buena onda, pero que en el fondo es sociópata, nos da miedo. Acabas de describir muy bien por qué no tengo novia. Definitivamente. Bien, tienes que bajarte un caníbal. Tengo que regular mi Uncanny. Tienes que parecer más humano. Claro, claro. Un sombrero. Claro, exacto. Con una florecita a lo mejor. ¿Un sombrero con una flor? Claro. No, a lo mejor eso te hace ver más creepy. Ahora, en su ensayo Los elementos de la aversión, la autora Elizabeth Barrett nos habla de, precisamente, la necesidad del terror en la era moderna, ¿sí? Es decir, dice esta mujer, la antigua reacción de lucha o huida de nuestra herencia evolutiva desempeñó un papel importante en la vida de cada ser humano. Nuestros antepasados vivieron y murieron por ella. Entonces alguien inventó el fascinante juego de la civilización y las cosas que empezaron a calmarse, ¿verdad? El desarrollo hizo retroceder lo salvaje. La guerra, el crimen y otras formas de violencia social llegaron con la civilización y los humanos comenzaron a atacarse unos a otros, pero en general la vida cotidiana se calmó. Empezamos a sentirnos seguros, ¿verdad? Pero a la vez inquietos, al sentir que faltaba algo, la emoción de vivir al límite. Regresamos al miedo a la salvajía, al miedo a lo natural. Ajá. Donde La ráfaga. la civilización te da este confort y este extraño placer de que estás a salvo. Sin embargo, la ráfaga de adrenalina se siente bien, nuestros corazones palpitan, nuestra respiración se acelera y podemos imaginarnos al límite. Sin embargo, también apreciamos los aspectos perspicaces del horror. A veces una historia intenta conmocionar y disgustar, pero el mejor horror tiene la intención de sacudir nuestras jaulas y sacudirnos de nuestra complacencia. Nos hace pensar, nos obliga a confrontar ideas que podríamos ignorar y desafía todo tipo de ideas preconcebidas. El horror nos recuerda que el mundo no siempre es tan seguro como parece, lo que ejercita nuestros músculos mentales y nos recuerda que debemos tener un poco de saludable precaución a la mano. Si Dios vive Esa es la conclusión. en la razón, el diablo vive en la naturaleza. ¿El ello? ¿Es el ello? Ahí está. Bien. Vamos cerrando el podcast. Pues vamos aventando nuestras conclusiones. Gente, mi querido Kiko, Sí. ¿cómo puedes concluir este fabuloso tema que estuvo poca madre? Salud, güey. Salud. Nuevamente, Ya no tengo, salud. ya no tengo Puro bebida. hielo por este Puro hielo también. espectacular capítulo. Creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestra humanidad y no descartar las emociones que sentimos como parte de un elemento de por qué estamos aquí, de nuestra supervivencia. O sea, pueden ser desagradables, pero gracias a eso estamos vivos. O sea,
Y esa es mi conclusión. Que de verdad apreciemos y honremos las emociones negativas, el terror, la culpa, la tristeza, la depresión, son parte de nuestra supervivencia y tenemos que apreciarlas y tratar de sacar el mejor provecho de ellas. Muy y bien. ya, básicamente. Bicho. Ok, si actualmente tratamos al horror, al terror y al miedo como una droga. Pero pronuncia la doble R. ¡Ah, calla, güey! ¡Déjalo! Si lo tratamos como una droga, debemos tratarlo igual que las otras drogas. Tenemos que moderarnos con ella. Si el horror nos ayuda a sentirnos un poquito vivos, tenemos que tratarlo con moderación para que no se nos convierta tal vez en una fobia, para que nos haga ligeramente funcionales y solamente tenerlo como un pequeño placer y más como y no como un padecer en este mundo. Esa vendría siendo mi conclusión. No, yo estoy en contra, güey. Si quieren atascarse de horror y tener miedo todo el tiempo, háganlo, que les valga verga. Hagan lo que quieran. ¿Por qué no? Si hemos hecho una cultura alrededor de todo este pedo, ¿por qué no disfrutarla? O sea, si hay gente que le gusta el horror, ¿por qué no te atascas de horror? Muy bien. Hagan lo que muy se les bien. dé su pinche gana, es mi consejo de siempre. Como de costumbre, güey. Bien dicho, cabrón. Pegando en la arteria de la sociedad, güey. Muy crowliniano. Pues bueno, gente, yo creo que el terror, el horror, todos estos sentimientos que, como dice Kiko, plasmamos de forma negativa en la sociedad, tienen una utilidad, tienen una función, son necesarios, están ahí. Hay que entenderlos, sobre todo entenderlos, saber por qué están ahí, saber hacia dónde van, saber qué función tienen, controlarlos, usarlos, disfrutarlos y sobrevivir. Y pues ya, ¿no? Y ser felices, a pesar del horror de la existencia. ¡Salud! Gente, Con hielo, con puro ¡Salud! Por el horror. ¡Por el horror! Gente, manténganse libres. Peace out. ¿Tienes una USB? Déjate paso. ¿Qué pedo? ¿Lo ¿Qué? pausaron? No. ¿Eh? No. No. ¿Qué? Aquí dice que está empezando a grabar. ¿No se grabó? Vale.